Arratsaldeon guztioi, habiendo quórum suficiente, damos comienzo al orden del día del Pleno 9 de hoy, martes, día 11 de julio de 2017. El primer punto del orden del día sería la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 31 de marzo, 7 de abril y 9 de mayo de 2017. ¿Alguna formación política tiene algo que decir al respecto? Pues entonces las daríamos aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día, aprobación del expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto de 2017. Como saben ustedes, se ha presentado una enmienda por parte del Partido Socialista a ese expediente. Para su presentación tiene la palabra la portavoz socialista, la señora Acevedo. Mila esker, alkate jauna. En el apartado 3 del expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto general municipal, para el año 2017 se propone modificar la relación de puestos de trabajo del personal temporal para el ejercicio, como he dicho, 2017, comprensivas de todos los puestos de trabajo al servicio de este ayuntamiento que cuentan con dotación presupuestaria conforme al modelo que se acompaña como anexo en este expediente presupuestario, dado que la alcaldía ha retirado del orden del día de la convocatoria el punto relativo a la modificación de la plantilla orgánica y de la relación de puestos de trabajo para el año 2017, amortización de un puesto de administrativo y creación de un puesto de auxiliar administrativo. Se solicita que se eliminen los cambios presupuestarios que dicho punto conlleva, así como los documentos relativos al mismo que figuran en el anexo del expediente presupuestario. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate de esta enmienda? Pues pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda del Partido Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstención? Pues con 10 votos a favor y 7 abstenciones quedaría aprobada la enmienda presentada por el Partido Socialista. Aclarar que es voluntad del alcalde convocar a una junta de portavoces junto con el presidente del comité de empresa para zanjar de una vez por todas el tema en cuestión. Pasaríamos entonces a la aprobación del expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto del 2017. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Pues entonces pasaríamos a su votación. ¿Votos a favor del expediente? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 7 abstenciones queda aprobado el expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto 2017. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto al respecto? Pues entonces pasaríamos al tercer punto del orden del día, que sería dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2017. Han recibido todos la información correspondiente en la Comisión de Hacienda, por el cual el expediente de incorporación de créditos número 1 del presupuesto 2017 del Ayuntamiento de la Sarteoria por un importe de 3.127.953,37 euros aprobado por resolución de alcaldía de fecha 27 de junio de 2017. ¿Alguna formación quiere intervenir?
pues nos damos por enterados y pasaríamos al cuarto punto del orden del día, que sería la aprobación definitiva del texto refundido de la modificación puntual del Plan Parcial AIU A36 Zatarain número 2, promoción de la Junta de Concertación del AIU A36 Zatarain. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate de dicho punto? Pues pasamos a dar lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo. La Comisión, con 9 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de EAJ-PNV y 5 abstenciones, 3 de Aldu, Lasarte, Oria Puede y 2 de Bildu, acuerdan proponer al Pleno la aprobación definitiva del documento segundo de modificación puntual del Plan Parcial del AIU A36 Zatarain. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 7 abstenciones, queda aprobado el texto refundido de modificación puntual del Plan Parcial AIU A36 de Zatarain. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación del voto? Pues pasaríamos al quinto punto del orden del día, que sería la aprobación de convenio para la tramitación del Plan de Compatibilización de los municipios de Lasarte, Oria, Donosti y San Sebastián, referido a los ámbitos A33 Tresategi de las normas subsidiarias de Lasarte, Oria y AN10 Recalde II y Sistema General Viario del Plan General de Ordenación Urbana de Donosti y San Sebastián. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este punto? El señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Hasieratik argi geratzeko gure ezezko borobilena emango diogu hitzarmen honi. Arrazoiak esateko, gure aldetik esango nuke agian denak. Abstenitzeko ere, ez dugu arrazoirik ikusten. Esan dut arrazoi pila direla, pizkat zelkatu eta dauzkagu. Lehenengo mailan edo lehenengo arrazoi mota bat behintzat, izango litzateke guretzat gai hau edo, da pizkat demokrazia kontua. Eta badakigu baten batek. Barkatu horrean, no funciona la traducción en euskera. Pues señor Barrio, tiene usted de nuevo la palabra. Esaten nun, puntu honen aurrean hartzen dugun postura edo ezezko hori besteak beste, demokrazia kontua dela, eta hori ulertzen dugu edo segurezko baten batek edo askok segurezko pensatuko duzu kontzeptu gehiegi edo potolegia dela hirigintzako kontu honekin edo konkretu batekin demokrazia hitza hemen aipatzea. Baina, ez da gure iritzia, hemen sakonean dagoena da demokrazia edo, behintzat demokrazia ulertzeko modua. Eta gure ustez, eta guretzat, demokrazia ez da kontu formal bat, hau da, 4 urtetan behin, egiten den protokolo formal bat, guretzat hori ez da demokrazia. Demokrazia zerbait bizirik dagoena da. Momentu oro praktikatzen dena. Herritarrak ahaldundu eta egunerokoa. Bai.
Hori, esaten genuen, demokrazia ez dela kontu formal bat, hori, 4 urtetan behin egiten den protokolo bat, edo zerbait egiten den zerbait, baizik eta, egunerokoan praktikatu behar dena eta egin behar dena. Herritarrak ahaldundu eta egunerokoan protagonistak bihurtzen dituna, hori da demokrazia. Herritarrak beren buruaren jabe bilakatzen dituna. Eta garbi dago, zuen demokrazia ulertzeko modua ez da gurea. Eta gure demokrazia ulertzeko modua ez da zuena. Eta agian, gu zuentzat ez gara demokratak eta aldrebez. Hasien esan dudana, hitz potoloak eta, guazen pizkate arira eta guazen zehaztera zertaz ari garen. Aurreko legegintzaldian, oain planteatzen ari den antzeko egoera bat planteatu zen. Kasu hartan, Michelin 2 izeneko partzela zen. Michelingo futbol zelaiaren ondoan dagoen partzela hori. Kasu hartan ere, udala, merkatal superfizi handi bat eta besteren bat txikixeago bertan kokatzeko tanteatua izan zen. Kasu hartan, egia zen, udalak eskuak lotuta zituen urbanistikoki. Bertan kokatzeko asmoa izango zuen enpresak zegozkien lizentziak eta plusbaliak ordaindu beharko zuen. Eta listo, ez zegoen beste udalak ez zeuzkan beste aukerarik edo posturo bat hartzeko. Ezen inongo aldaketa edo kalifikazio urbanistikorik egin behar. Egoera horren aurrean, zer egin zuen aurreko legegintzaldeko gobernuak? Gardentasunez jokatu, hau da, demokratikoki jokatu. Hau da, modu parte hartzailean jokatu. Zegoen informazioa, gobernuak zeukan informazioa, buzenatu zuen. Kulturetxean, lehenengo bilera ireki bat egin eta gobernuak zeukan informazio oso hori herritarrekin konpartitu zuen. Gero, galdeketa bat egin zen herritarren iritzia jasotzeko eta, azkenean edo, pizkat zikloa edo, bukatzeko, bigarren bilera bat egin zen kulturetxean, hori pizkat hausnarketa kolektiboaren emaitzat mai gainean jartzeko. Esan eduguna da, herritarrei parte hartzeko aukera eman genien eta herritarrek parte hartu zuten. Nahi zuenak parte hartu zuen. Hau da, hasieran esaten nuna, demokrazia ulertzeko modua, hau da, egunerokoan praktikatzen den zerbait. Oain, esaten dugu, egoera antzeko batean, noski baditu bere nabardurak eta bere diferentziak, baina funtsean antzekoa. Oain, zer egin dute PSOE eta EAJak osatzen duten gobernu koalizioak Teresategiko partzela horrekin? Isil-isilik eta sekretupean mantendu izan dituzten kontaktu guztiak. 2 urtekoak izan omen dira. Herritarrek jakin ez dezaten, bada ezpada. Zeren beldur? Kontzientzia txarra akaso? Zeren, oraingoan udalak badu bere eskuan merkatal superfiziaren kokapena eragotzeko tresna urbanistikorik. Hirigintza batzordeko deialdian, publiko egin denean bakarrik hasi da korrika PSOE eta EAJaren karrera edabidetara ateratzeko. Ustezko dominatzoa paparrean jartzeko. Espektakulu honetan, herritarrek jaso duten informazioa eta parte hartzeko izan duten aukera, 0 izan da. Ezinbestez, ikusle huts eta pasibo izan dira. Hau da, gure ustez, honetan, demokrazia errealean, 0 patatero. Albo lotxa eta guzti ematen digu. Herrian, erabateko inpaktua duen, hau bezalako erabakia, herritarrek entzun gabe hartzea arrazoia nahikoa litzateke gure ustez kontra bozkatzeko. Hori da, arrazoi mota bat, hau da, eramaten edo planteatzen den aldaketa, hori, sekretupean eraman da. Justu, batzordeko deialdian agertzen zen, eta gero hurrengoan, prentsan, hori, PNV agertu zen, hori azaltzen. Beste arrazoi mota, nolabait, gure bozka edo gure jarrera esplikatzeko.
Gure ustez, erabaki hau, herriko ekonomiaren kalterako erabakia izango da. Herriko ekonomia onurak, baina ez dituela izango esaten digute. Ia 200 lanpostu sortuko direla saltzen digute. Bueno, hala da, prentsan eta azaldu denean. Baina, goazen pixkanaka. Hala da, agian, epe motzean, agian, izan daiteke. Baina erpe, ertain eta luzean, zenbat izango dira, desagertuko diren lanpostuak Leroy Merlinen irekiaren ondorioz. Herriko zenbat denda eta komertzio txikiak itxiko dira etorkizun ez oso luzean, ez bakarrik herrian, eskualdean. Ezen perspektiba ez da galdu behar. Horren inpaktuaren eremua herria baino asko zabalagoa da. Goazen konkretatzera kasu honetan ere bai. Leroy Merlinek duen webgunean sartu eta saltzen dituen produktuen zerrenda ikus daitezke. Armarios, baños, calefacción, cerámica, climatización, cocinas, construcción, decoración, domótica y seguridad, droguería, electricidad, estanterías y mobiliario para almacén, ferretería, fontanería, tratamiento del agua, herramienta, iluminación, jardinería, madera, pintura, puertas, ventanas y escaleras, suelos, ventas flash online, outlet. Hau da, guztira, 23 produktu mota. Har dezagun nahin, herriko gida komerziala. Udalak ateratzen duen, gida komerziala. Eta bertan, arlo honetako, adibidez, ikusten dugu, arlo hauetako, Puertas y armarios, Lasarte SL, Ducal, Gesa, Juan Iraola e Hijos, Linternería Iarreta, Linternería Urbasa, Miguelo Fontanería, San Pigas, Urbegui, Electricidad Arregui, Electricidad Josean, Fontanería Candi, Fontanería Lizaso, Fontanería Miquel Simón, Fontanería Víctor, Fontanería Zulaika, Carpintería Caballero León, Carpintería Ignacio Rozola, Zurlan Puertas y Ventanas, Carpintería Aluminio Alcar, Carpintería Jesús Mari, Alsan Tabiquería, Carlas Pladur, Decoraciones y Aislamientos Urbarte, Cerrajería Josema, José Azpeitia e Hijos, Artesanía Izarra, Talleres Llanos, Niasanet y Asociados, Elcor Electricidad, Laguna Electricitatea, Setalde, Nueva Terrain, Antonio Arregui SL, Imazcolor, Pinturas Aizpurua, Pinturas Azpeitia, Clover, Eder, Izaribí, Sugate, Ollarvide, Muebles y Decoración. Aspergarria ez da? Bai, ados, aspergarria. Eta dena, hori, denak irakurri gabe. Eta hori, eskualdekoak irakurri gabe. Ez ditugu irakurriko, beraz, lasai, gehiago ez aspertzeko. Baina galdera egingo dugu. Ezin dugu galdera egin gabe geratu. Eta galdera, hauxe da. Hemendik 5 urtetara, enpresa horietako zenbat egongo dira irekita oraindik? Zenbat itxita? Señor Antxordoki, prentsan, cuando dice que se van a crear casi 200 puestos de trabajo, Eso es estrategia de vendedor de crecepelo, ¿verdad? Ulertzen dugu, motorra saldu behar da, txiringito mantendu behar da, agian egunen batean, Leroy Merlinen, lan egin beharko da, zeinak daki, que la vida está muy atxutxa y el capitalismo más, baina zelu hitz egin da. 200 lanpostu sortuko direla behiztapen horren atzetik, ez dago inungo prospektibarik, inungo azterketa integral hori sostengatuko duenik. Merkatuaren anarkiako mozorrontza itxua baino ez dago. Hau da, ikuspegi ekonomikotik aspektu bat. Gure ustez, ertainean, luzean, herrian, eta herriko merkatari txikiek, eta inguruko herrietakoen kasuan gauza bat izango da, eraginak egongo direla, eta adibideak dauzkagu, hurbilekin, zer gertatu da herrian, ondoriak izan dira. Eta eskatzen duguna edo planteatzen duguna da, geizke egindakotik ikastea, eta hau saiatzen gara, ikasten. Jarri dezagun kontu ekonomikoekin. Lanpostuen kontuarekin jarraituz, galdetzeak ere lotxa ematen digu, baina, oposizioko zinegotzi izateak horrelako kargak ditu eta aurre egin behar. Zer nolako kalitatea izango dituzte lanpostu horiek? Zer nolako estabilitatea? Zer nolako soldatak? Zer nolako baldintza sindikalak? Ez erantzun, suposatzen dugu. Leroy Merlin bezalako multinazionalet eskaintzen dutena, ez da? Ulertu dugu.
Jarraituz, arrazoi edo ekonomikoekin. Jarrai dezagun, herrian gertatuko diren onura ekonomikoekin. Enpresa batek, modu kapitalistan ulertuta, bi motako errentak sortzen ditu. Lanaren errentak, soldatak, orain aipatu ditugunak, eta kapitalaren errentak, tekinak, dividenduak. Soldatez hitz egin berri dugu oraintxe. Hitz egin dezagun orain etekinez. Gida komerzialetik irakurri dugun zerrendan, enpresa gehienak txikiak dira. Hau da, enpresa horiek lortzen dituzten etekinak hemen inbertitzen edota gastatzen dira. Lasarte horian bertan edo ez oso urruti. Oro har, salbuespenen bat edo egongo da, baina oro har hori da egoera. Hemen sortutako kapitalaren errentak, hemen garatzen dira nolabait esateko. Gertatuko da Leroy Merlinen kasuan. Leroy Merlinek lortutako etekinak nun inbertituko dira. Inkluso, zehazkiago galdetuta. Alkorta Andrea, alkate jauna, zein paradisu fiskalean topatuko dituzte atarpe? Ez dakigu, baina hori da litekena. Beste arrazoi mota gure postura esplikatzeko. Esan dugu, parte hartzea, demokraziaren kontzeptua, arrazoi ekonomikoak eman ditugu. Beste motako arrazoiak nolabait lotuta eredu ekonomikoarekin. Gizarte honetan dagoen, indarrean dagoen eredu ekonomikoarekin. Begiak, zilborretik altxa, eta begira dezagun ingurura. Leroy Merlin, errekaldeko alde batean. Errepidearen bestaldean, Oasa fabrikaren orubean, Donostiako udalak beste saltoki bat ereki nahi du. Eta plan berezi bat tramitatzen hasi da. Hurbil, merkatalgunearen ondoan, Mercadona eta McDonald's bat egin berri dituzte. Hauek eta Oasa bitartean, belartza bat merkataritza gune handia dago. Eta pixka bat geroxeago, belartza bi ereki nahi dute. Izan ere, iaz de facto eraikitzen hasten saiatu ziren. Legez kanpo saiatu ere. Eta hauen guztien ondoan, Goigeko Burger Kinga, elementu pintoreskoa. Baina, logika beraren barruan sartzen dena. Panoramika honek ez digu inongo gogoetarik sortzen. Benetan, guri bai. Eta ikusten dugu, lehen esan duguna, betiko pausuak ematen baditugula, betiko lekutera iritsiko garela. Eta esperientzia daukagun krisia ez da berez sortu, ez da baten bat ustela zela eta ezakit, hori ere bai. Baina, egitorezko arrazoiak dira. Eta, nik uste dut, aipatu ditugun adibidekin garbi gara daitezkeela. Beste elementu bat. Lurralde antolaketa eta hirigintzaren aldetik, hemen interes pribatuen neurrera egindako hirigintza bat nagusitzen ari da. Ez dago inongo planifikaziorik, ez dago inongo politika ekonomikoaren ikuspegitik. Es un simple urbanismo a la carta. No de los intereses de los ciudadanos, sino de los intereses de las grandes cadenas de distribución comerciales, multinacionales en la mayoría de los casos. Beste elemento bat. Ez dakigu kontziente garen, baina kate merkatal superficie handi horiek osatzen dituzten, kate handi horiek banatzen dituzten merkatziak ez dira neurri oso handi batean hemen ekoiztuak izaten. Beste nonbait sortuak izaten dira. Beste modu batez esan da. Gure industria pikutara bidaltzen ari gara. Ez dugu babesten kalitatezko lanpostuak eta balio erantzia sortzen dituen sektorea. Ikerkuntza eta garapena sortzen duen sektorea. Hau da, industria. Hau da, Espainiaren eredua jarretzen ari gara. Osea, que inventen ellos. Gure ustez, eredu txarra honetan ere. Baina, horrelagoaz. Hori ez da gure herriaren eredua izan behar. Ez da lasarte horiarena ere. Hori da pan para hoy y hambre para mañana. Industria ez badugu bultzatzen, merkataritza txikia ez badugu bultzatzen, ekonomia soziala ez badugu bultzatzen, gihar ekonomikorik ez dugu izango. Gure ekonomia gero eta ahulagoa izango da, gero eta dependianteagoa. Eta zuko gehiago ateratzerik ez duenean, Leroy Merlinek, eta, lehen aipatu ditugun beste guztiak ere bai, noski, ez dute batera arazorik izango ospa egiteko.
lasai egingo dute ospa beste kaladero batera. Arazoa guk izango dugu. Industriali gabeko herria izango gara, prekarizatua eta dependiente. Eta orduan, zer? Eta, bueno, adibideak eta inkluso hemen lasarten ere badauzkagu, ez? Bere garaian, lehen aipatu dudan, ez? Michelin biko eremu hori, esparru hori. Bueno, hori bere garaian, industria jartzeko espazio bat zen. Gainera, Michelin duen fundazioak laguntzak ematen zituen, hain zuzen, hori, industriak bertan ezartzeko. Bale, zer gertatu zen? Bueno, bere garaian, edo garaia hartan behintzat, bueno, esparru hori edo eremu hori Esprilorrek kudeatzen zuen. Bueno, Jaurlaritzaren menpe dagoen erakunde bat, erabakezun hor ez inbertitzea. Bale. Orduan, hor egon zitekeen industria ez dago. Eta, zoaz oain, industria hori bilatzea. Bueno, garai hartan, Jaurlaritzan, eta horren kudeaketan, zegoen PSOE alderdia. Beste elementu bat, beste puntu bat. Merkatalgune handi eta merkatari txikien artean aukeratu behar den honetan, udal gobernuak osatzen duten alderdiek, merkatalgune handien alde egin dute, argi eta oso garbi. Entre el pez grande y el pez chico se apuesta porque el grande se coma al chico. Hori oso nabarmena da guretzat. Beste guztia, itxurakeria da. Ze kasualidadea, justu, aste honetan, 11.000 euro sistriniko hitzarmena sinatzea aterpearekin. Labana bizkarrean sartu, baina gero tirita jarri berehala. Oso ondo. Kontzientzia txarra edukita hitzarmen sistrin bat. Hau batzuen isiltasuna erostea. Ez alda perversoa hori? Gure ustez, bai. Eta gure ustez, arrazoi gehiago daitezke, hauek nahikoak izan daitezke, iruditzen zaigu, hori, herriko merkatariekin egiten diren lanketak, eta oso ondo daudela, baina oso ondo daudela koherentzia baten barruan, logika baten barruan. Baina, karo, alde batetik, hori, diru laguntzak, eta ez dakiz kampaina, ez dakizen olako programak, ondo egin behar direnak, guk ere egiten genituenak, egin behar dira, baina, karo, aldi berean, eta bestalde batetik, hor ondoan jartzen baldin badezu, Leroy Merlin bezalako bat, ikusiko dugu, lehen esan duguna, 5 urte barru, irakurri dugun herriko enpresa txiki horren egoera nolakoa den. Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio. Tiene la palabra el señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista. Gracias. Yo estoy alucinando con todo lo que ha dicho usted, señor Barrio. ¿Qué prefiere? ¿Que pase como la legislatura pasada? ¿Que estuvieron ustedes negociando con el Mercadona y al final se ha puesto en Belarcha en la puerta de enfrente? En la puerta de enfrente ni podemos luchar porque se contrata gente de la Sarteoria, ni van a pagar impuestos en la Sarteoria, ni nada. Y los tenemos enfrente con la misma afección que si los hubiéramos tenido en Michelin 2. ¿Qué prefiere? ¿Que el Leroy Merlin se coloque en el futuro Belarcha 2? Porque han estado tanteando tanto una zona como en otra. Una enfrente, a un lado de la Nacional 1 o al otro lado. La afección exactamente la misma. El poder del gobierno municipal para poder conseguir trabajo para los sartoriatarras, al otro lado de la Nacional 1, 0. En el nuestro es el que tenemos. Así que no sé todo eso que ha dicho usted. Vale, será muy respetable, pero las afecciones las vamos a tener igual, si están del lado de la Sarteoria o del lado de Donosti. Sin más. Muchas gracias, señor Valdivia. Tiene la palabra el señor Barrio. Labur. Horreko legislaturan egin genuna izan zen, jaso genitun edo bilera eskera atenditu eta bereiekin hitz egin. Lehen esan dut, planeamentua eta zegoen moduan egonda, ez genuen aukera ezertarako, gure postura nolabait planteatzeko. Eskuetan genitun elementu bakarrak ziren, behar diren plusbaliak ordaintzea, enpresak, hor kokatuko zen enpresa, behar diren plusbaliak ordaintzea,
eta, lizentzia, obren lizentziak ordaintzea. Vale? Eta horretan mantendu ginen firme, tinko. Ze gogoratun behar da. Zenbaki zehatzak ez ditut gogoratzen. Vale. Agien izango da. Kontua da. Horren arabera, udalak jaso behar zitun, 700.000 euro edo. Horretan ari zen enpresa, ezen Mercadona, lehenengo fase horretan, zen tartekari bat, horretan ari den tartekari bat, hau da, lurrak lortzen, gero bertan bezeroak, hau da, enpresak merkatalguneak bertan kokatzeko, ezen Mercadona, ala zen genuen bere garaian, eta egia zen, ze jende guztiak, eta denun buruan zegoen Mercadona, baina, guk ez genekien ezer. Agian egongo zen, suposatzen dut tartekari horren barruan, horren karteran egongo ziren, dozena bat enpresa, eta tartean Mercadona egongo zen, litekena, bai. Guk eskatu genuena izan zen, ordaindu behar ziren, enpresak ordaindu behar zuten, ordaintzea. Eta eskaintzen zigutena zen, hori 700.000 euro kobratu beharrean, erdia egitea. Guk ez etzaman genien. Punto. Hor bukatu zen gure aukera, ez genuen beste aukerari. Oain badaude beste aukerak. Gero, Lasarte Oriatarrentzat lanpostuak. Ezakit horre ere gauza asko esan ditezke. Azteko lehen esan dudana, ez pentsa, oain, lortuko dezuagian 200 Lasarte Oriatar Leroy Merlin egotea. Perfecto. Egongo dira 200 horiek. Horren ordainan, zenbat Lasarte Oriatar geratuko dira kanpoan. Niretzat, arrazoi horrekin nahikoa da, argumentu hori ezabatzeko. Gero, beste elemento bat, kontxo, nik ulertuko nuke, BPek edo PNVek, hau da, eskuineko ikuspegi batetik, alako planteamentu, nolabait, ez dakit, gureak, klientelismo edo zera hori, ez? Ezkerreko ikuspegi batetik, guk, klase konzeptua badaukagu. Eta guretzat, kontua da lanpostuak sortzea. Hori da arazo, lanpostuak sortzea. Eta ez lanpostuak puntu edo gune konkretu batean, baizik eta gizartean, lasarten, eskualdean, herrialdean, lanpostuak sortzea. Hori da arazoa. Eta Leroy Merlin hor jarrita, arazori ez da konpontzen. Eta nik uste bazegoela beste elementoren bat, baina ez du indategia esateko. Mi esker Barrio jauna. Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Habla que desde un punto de vista de un partido de izquierdas, pues que no se puede entender esto. Pues igual de izquierdas que ustedes son los de Bildu de Oyarzún, y en Oyarzún está el Leroy Merlin, el Carrefour y otras multinacionales. O sea, no se entiende que aquí tengan esa postura y fuera de aquí no se tenga la misma. Gracias. Una vez terminado el debate, pasaríamos entonces a la votación. Una aclaración, simplemente, en relación a lo que vamos a votar. Lo que se está votando es la aprobación del convenio para la tramitación del plan de compatibilización. La parcela es 95% término municipal de Lasarte Oria, 5% término municipal de San Sebastián. Por ese motivo, hay que elaborar este plan de compatibilización, independientemente de que lo que venga sea Leroy Merlin, una industria o lo que sea. Por lo tanto, quiero que eso se tenga en cuenta a la hora de la votación. Que independientemente de cuál sea lo que se implante en Michelin Norte, el plan de compatibilización es obligatorio para hacerlo, porque el tramo donde se entra desde la Nacional 1 al espacio es término municipal de San Sebastián. Por lo tanto, utilizar ahora la argumentación del Leroy Merlin, si es bueno o es malo, en contra de este punto, yo creo que es absurdo. Pasaríamos a votación. Votos a favor de la aprobación del convenio para la tramitación del plan de compatibilización de los municipios Lasarte, Oria y Donosti San Sebastián. Votos en contra. Abstenciones.
Con 10 votos a favor, con 4 votos en contra y 3 abstenciones, queda aprobado la aprobación del convenio para la tramitación del plan de computabilización entre los municipios de Lasarte, Oria y Donosti-San Sebastián. ¿Alguna formación que no haya entrado en el debate quiere hacer explicación de voto? El señor Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, azteko, pentsatek lo de krecepelos, burrometan esango zondura, atzen duraneatik esango. Biharrengoz, esango izut, ja, badamazkiu pare bat pleno badauzkau esaten aizeana koalizioan gaudela, lehenguan esan izun, ez gondela koalizioan, eta nik uste doi baino argitxo esango izutela, ku koalizioan egongo bagineke, zue jornala izango genduke, eta zu baino jornal txikitiagoa dakau. Lehenoko alkate izan duzinean, eta dakazu lehenoko alkateen ieia berdina. Orduan, ez dakitzea izan beti koalizioakin. Esan dizugu, 10 aldiz ez gaudela koalizioan. Bueno, hasiko geha, eta ja esplikazioakin hasiko nako. Iri denboa eman dit, eta ike emango jak ez. Vale. Bueno, otxuta gaude, zuen kalamidadezko diskurtso gaitzea, denak dia, apokaliptikuak, denak hilko gea, dena da txarra, gaur, bueno, zorionak eman berko nizkitzuke, ez duzu gaur inzinera horaik nombratu. Bai industria generatzea horrek harritu nau, zatik horrek ere kutsadurak ekarriko ditu, eta denak hilko gea, baina harritu nau. Nik uste proiektu honek onurak ekarriko txula, lanpostuak ekarriko txu, nik uste gaina zonaldia ere berritu egingo du, nahiko zonalde zahartua dago, eta berritu egingo du, eta nik uste ondo etorriko zaiola zonaldiai ere bai. Gaina esan duzu, zuek etzenekitela, ez erre? Ez dakit, oain dela 2 urte arte alkate izan duzenean, eta Leroy Merlinen kontu hau, oain dela 2 urte etorritako kontua da, eta zure zinegotzi izan dako Sánchezek bazekien gaiari buruz. Ez dakit ezinen enteratu, edo besterik gabe. Komentatu ere bai, bueno, Baldibiak esan dizkik, pentsatzen ditun erdik. Zuen legealdian, Mercadonarekin egintzen duten gestio txarrari esker, azkenean onduan jarri da. Tienen razón, usted se tiene que centrar cuáles son los motivos por el cual ha hecho su votación. Alegia, ni usted, hau, prentxan esan genuen bezala, herriantzako onuragarria da, lanpostu morduzka dekarriko txu, pentsatzet zuk esatet juzuna baino bastantez obiak izango iala, eta nik oso positibotzat ikusten dut, eta horregatik bozkatu dugu baiezkoa, beste gabe. Mi esker Antxordoki jauna. Señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, centrándonos en el punto que es la aprobación del convenio, el motivo de nuestra abstención no es otro que realmente no tenemos motivos para votar a favor ni motivos para votar en contra, porque la información que tenemos es pues, la que viene propiamente en el convenio. Y el motivo de nuestras abstenciones es que no sabemos qué viene detrás de ese convenio. Ahora parece que se van aclarando alguna serie de cuestiones, como la de la implantación del Leroy Merlin. Y con eso surgen pues, una serie de incertidumbres y cuestiones pues, que de alguna manera nos preocupan. El señor Barrio ha nombrado alguna, como por ejemplo la democracia. Entonces estamos habituados a una política en la que se tiende a no interactuar y a no preguntar a la ciudadanía cómo le gustaría que evolucionara un municipio. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a cuestiones como que se crea un Parque de la Libertad aquí detrás del Ayuntamiento nuevo con sus restricciones, pero que no satisface las necesidades del municipio, que se hace un edificio de viviendas de 15 plantas que parece ser que nadie entiende, que se hacen obras, por ejemplo, en Zatarain, en las que se incumplen una serie de normativas de accesibilidad. La gente lo denuncia incluso en pleno y la respuesta que se le da es que han tenido un periodo de alegación y, por lo tanto, la gente dice, bien, pero ¿cómo sabíamos que existía ese periodo de alegación? Tenemos que estar mirando constantemente el boletín oficial. Entonces, lo que se está demandando constantemente desde la ciudadanía es que haya más participación, que haya más iniciativas populares y que, de alguna manera, las personas que se sientan aquí, sobre todo las que gobiernan, que escuchen a la ciudadanía sobre esa evolución como municipio que tenemos que tener.
Por otro lado, es cierto que también nos preocupa que si lo que se lleva a cabo son construcciones del tipo de multinacionales como las que se están comentando, evidentemente va a tener un impacto negativo en el municipio. Y aunque la materia de empleo no sea de competencia municipal, creemos que ese impacto se va a dar, somos conscientes de ello y consideramos que ahora más que nunca, desde esta corporación, hay que hacer un especial esfuerzo en intentar, a pesar de no ser en materia de competencia municipal, en fomentar ese empleo o, por lo menos, ayudar al comercio local para que ese impacto que va a tener sí o sí se vea repercutido, iba a decir de la menor manera posible, o que no se vea repercutido, aunque ya somos conscientes de que así va a ser. Por lo tanto, nuestra abstención al convenio va sobre todo por lo que hay detrás de ese convenio, que, como he dicho antes, nos genera muchas dudas e incertidumbres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la acción de cuenta del cambio realizado en la estructura interna del Grupo Municipal EAJ-PNV. Tienen ustedes la información. El nuevo portavoz del Grupo EAJ-PNV será Jonan Chordoc y Recondo y la portavoz suplente Estíbaliz Alcorta Barragán. Nos damos por enterado y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería el punto número 7, moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular en relación a 20 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Para su presentación, dio la palabra al portavoz de dicha formación, el señor Sáez. Todas las mociones que he presentado hasta la fecha en relación a las víctimas de ETA relacionadas con el municipio han sido siempre de iniciativa propia. Esta, en cambio, surge de la dirección del PP vasco. Decidimos presentar en aquellos ayuntamientos y demás instituciones en las que tenemos representación, pues mociones o declaraciones institucionales con el motivo del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y a mí, como portavoz aquí en la Sarteoria, pues presento esta moción. Creo que tenemos que aprovechar que este año más que nunca los medios de comunicación están volcados, o sea, podemos ver reportajes, entrevistas, tertulias, documentales, vídeos editados. La sociedad también se ve sensibilizada. A lo largo del país hay infinidad de actos programados, ya sean promovidos por la Fundación Miguel Ángel Blanco, por partidos políticos, actos institucionales, una manifestación en Ermua. Y yo creo que la Sarteoria, más aún con la relevancia y la singularidad de ser el municipio en el que le encontraron con un hilo de vida, el municipio en el que la asesinaron, tiene que sumarse a esa conciencia social, a ese empuje, sobre todo de puertas para afuera, que es donde creo es donde más hay que explicar las cosas, donde más hay que convencer y donde más hay que pelear la intolerancia ideológica. Y para eso traigo 3 propuestas de acuerdo. La primera es que el Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria acuerda condenar la violencia ejercida por la banda terrorista ETA a lo largo de su historia. El segundo es que el Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria acuerda promover un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y el tercero es que el Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria acuerda impulsar un acto en el que se homenajea a los vecinos que padecieron de modo directo o indirecto la violencia y el terror ejercido por la banda terrorista ETA. Y como soy consciente que son solo 3 puntos, pero muy diferentes o con diferente peso, uno puede generar más discrepancia que otro a la hora de apoyarlo, solicito que se vote esta moción por puntos. Muchas gracias, señor Sáez. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Habiendo solicitado la votación por puntos, pasaríamos a votación. El primero de ellos. ¿Votos a favor del primer punto de la moción del Partido Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El segundo punto del orden de la moción, pasaríamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Abstenciones. Y por último, el tercer punto del orden de la moción presentada por el Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con un voto a favor, 4 votos en contra y 12 abstenciones son rechazados los 3 puntos de la moción del Partido Popular. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Alex, aurreko mozioetan bezala, udalean daukagu bizikidetza mahai bat, eta beti esaten dugun bezala uste dugu gai hauek han landu behar direla eta gero ekarri. Izatez, 3 puntuekin ados geunden, beste asko bezala noski, baina koherentzi puntuaren gatikan hasten dituen gara, beste gabe. Muchas gracias, señora Antxordoki. Señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Mila esker. El Partido Socialista siempre ha condenado y condena el terrorismo y la violencia ejercida por ETA a lo largo de la historia. No reconocer este hecho es un insulto a la memoria de todos los militantes socialistas asesinados por defender la libertad y la democracia en Euskadi. El Partido Socialista defiende el pleno reconocimiento de las víctimas del terrorismo, su reparación y justicia. Así ha sido siempre y seguirá siendo así. Por ello, desde el Partido Socialista abogamos por el reconocimiento el 11 de noviembre que hacemos desde el Ayuntamiento a todas las víctimas del terrorismo sin excepciones, sin destacar uno sobre otro. Nuestra abstención se basa en la asistencia en nuestro Ayuntamiento de una mesa de convivencia, donde casi todas las fuerzas políticas, a excepción de usted, de este Ayuntamiento llevamos temas relacionados con la convivencia, la paz, la normalización, para tratar de consensuar posturas y llegar y alcanzar acuerdos. Y esto es lo que recientemente hizo el Partido Socialista tras sufrir una serie de pintadas en su sede aquí en la Sarteoria, al alcanzar un consenso sobre una declaración que fue aprobada por unanimidad y como la que acaba de hacer EH Bildu, que ha llevado una declaración recientemente sobre Alsasua, de la que no ha podido alcanzar un consenso y hoy la trae aquí al Pleno. Invito al portavoz del Partido Popular a que, si quiere seguir en la línea de presentar mociones en memoria de personas asesinadas por ETA, lo haga en la mesa de convivencia. Le aseguramos que allí estaremos con usted para tratar de llegar a acuerdos. Mientras tanto, mantendremos nuestra posición de abstención. Abstención que no es la condena de los asesinatos de ETA y su memoria, sino el procedimiento al que usted se aferra solito. Porque para alcanzar la paz, la normalización y la plena convivencia en nuestro pueblo, las víctimas deben dejar de ser empleadas por ningún partido, pasando a ser patrimonio de toda la ciudadanía. Para ello, trabajamos desde el Partido Socialista. Y en este camino, usted tenga algo claro, nos encontrará al lado. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasaríamos a la siguiente, el punto 8, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a la situación de la Escuela Zumaburu Sasoeta. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Mila esker, alkate jauna. Mozioak hala esaten du. Ekaineko udal bat zan, Zumaburu Sasoeta ikastetxeko gurasoek, edo guraso talde batek, egindako proposamena aintzat hartuz, ondorengoa adierazten dugu. 2006ko abuztuan, Zumaburuko ikastetxean burutzen ari ziren atontze lanetan, eraikinak egituran gabezia larriak zitula antzeman zuten. Hasiera batean, egutegiaren larritasuna zela medio eta konponbidea bera ere epe motzekoa zela aurrekusiz, erabaki azkar bat hartu behar izan zen. Honen guztiaren ondorioz, 2006ko irailean, Sasoeta Zumaburu ikastetxeko aurrak 2006-2007 ikasturtea modu prekarioan hasi zuten. Banaketa ondorengoa izan zen. Txikienak H2 eta HH2 eta HH3ko aurrak Sasoetako ikastetxera bideratu ziren. Eta helduenak edo HH4 eta HH5 berriz udalak utzitako lokal batean euren ikaskide eta inguru naturaletik aparte edo kanpo. Behin-behinekoa izan beharzun konponbide honek, zoritzarrez, ikasturte oso bat iraundu, eta hurrengoa ere honela hasiko dute.
Egun, prekarietate egoera honek masifikazioa azpiegitura egokien beharra sortu du. Eta, noski, egoera honek zuzenean eragiten du aurren ikasketa prozesuan eta baita euren garapenean ere. Gainera, gurasoek esaten zutenaren arabera, 2017-18ko ikasturtean ere egoera honekin jarraitzera behartzen dituzte. Arazoaren tamainaz gain, ardurak azpimarratu nahiko genituzke. Aipatutako udalbatzan, gurasoek azaldu zutena kontutan izan da, eta ekarritako dokumentaziotik, Hezkuntza Saileko lurralde ordezkariak, Gema González de Etxabarri Miranda Andreak, bere funtzioen utzikeria nabarmena egin duela ondoriozta daiteke. Horren erakusle dira ondorengo adibideak. 2017ko maiatzaren 12an gurasoek bidalitako gutunari ez erantzutea. Gurasoek kaskarroko edo eta ostarango aukerei uko egin izana. Uko egin izana leporatzea. Gurasoek eurek behin eta berriz ukatzen dutena. Behin baina gehiagotan lekuz kanpoko erantzunak ematea. Zarategi egizkoa bada, tapoiak erabili ditzatela. Edota amaitzeko, gurasoek arartekoari txostena helerazitakoan berehala prentsan adierazpenak egitea. Laburbilduz, guk uste dugu ezustean sorturiko arazo larri honi ez zaiola behar bezalako konponbide edota alternatiba egingarririk bilatu. Konpontze lanek irauten zuten edo duten bitartean. Honek guztiak, ordezkari Andreak ez duela bere ordezkari Andreak ez duela bere lana behar bezala burutu pensatzera eramaten gaitu. Konponbide on eta eraginkor bat bilatzen porrot egin baitu. Hau guztia aintzat izan da edo kontutan hartuta, eta hezkuntza oinarrizko eskubide bat dela jakinda, ikasleen eskubideak edozein aspektu ekonomiko edota aurrekontuen gainetik daudela uste dugu. Orain arte, arazoari erantzun egoki bat emateko ezintasuna ikusita, Lasarte Horiako udalbatzak ondorengo akordiak hartzen ditu, edo, EH Bilduk ondoko akordioak proposatzen ditu. Lehenengoa, Gema González de Etxabarri Miranda Andrearen, Gipuzkoako hezkuntza lurralde ordezkariaren dimisioa edota kargu ustea eskatzea, eta bigarrenean akordio hau Gipuzkoako hezkuntza lurralde ordezkaritzari eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari jakinaraztea. Ez dakit arrazoiak, nik uste testuak berak esaten du, orain arteko kudeaketak, delegatuak orain arte egin duen kudeaketak ez digu konfiantza sortzen aurrera begira beste zerbait ezberdin egingo duenik. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, yo antes de someter la moción a votación, quería saber si el grupo que la presenta se ha puesto en contacto con esta señora y, no sé, a ver si ha podido recaudar más información o los porqués o los pareceres de esta señora. No sé, a ver si... Tiene la palabra la señora Alcorta de AJPNV. Vale, eskerrik asko. Nire interbentzio horretik, pleno hontara ekarri nahi nuke uztailaren 4ean EH Bilduko bozeramaileak bozeramaile guztiei bidali zigun mezua. Honela zion hitzez hitz. A la conclusión del pleno del pasado mes de junio, los padres de la escuela Zumaburu Sasoeta realizaron una invitación a los partidos políticos presentes, una invitación para presentar una moción solicitando la dimisión de la delegada territorial en Guipúzcoa de Educación, la señora Gema González de Etxabarri. Es voluntad del Grupo Municipal EH Bildu recoger esa invitación y presentar la moción que se acompaña. Prosigue diciendo que sí nos parecen irrenunciables los puntos que se solicitan en dicha moción, puesto que son los que respetan íntegramente la petición de los padres. Eso es lo que dice en el mensaje el señor Pablo Barrio. Nik ez dakit ze udalbatzan egon zinen. Edo udalbatza berdinan egon ote ginen, ze ausarta izan behar da, horrelako irakurketa egin eta euren izenean horrela aritzeko. Ausarta izatea baino aurpegia eduki behar dela, esango nuke nik. Aurpegia eduki behar da, gurasoetako bat bere iritzi pertsonalean oinarritutako komentario baten aitzakian,
EOJ-aren aurka joate helburua besterik ez duen mozio bat aurkezteko. Aurpegi galanta eta funtsezko arrazoi batengatik. Interes gutxi azaldu duzuelako, eta hau ere Podemosen ordezkariei badijua, mezua, interes gutxi azaldu duzuelako arazoaren beraren eta obren tramitazioaren egoeraren inguruan. Eszenifikazio eta antzerkia lehenestea erabaki duzue, argumento serio batean sakontzea baino. Eta are larriagoa dena, ahalegin gutxi egin duzue udaletxearekin batera eta jaurlaritzarekin batera balizko soluzioak proposatzeko. Hori nahiko argi geratzen da gainea mozio honen argumentarioan, zezan ere Zumaburuko gurasoek esandakoak besterik ez duzue jasotzen. Non geratzen da zuen iritzi propioa? Non zuen argumentarioa? Eta zer esanik ez, non dago iritzi teknikoa? A la acusación de la dejación de funciones que se hace por parte del Gobierno vasco, quisiera aportar la siguiente información, que en gran medida ya fue aportada, tanto verbalmente como por escrito el día 23 de mayo de este año a los padres de la escuela de Sassueta Zumaburu. El 23 de mayo fue contestación por escrito lo digo porque en la moción dice que no fue contestada la petición de los padres del 12 de mayo. No, eso ya denota el desconocimiento de todo este asunto. Fue contestado el día 23 de mayo. Además, en la anterior moción di lectura a esa contestación por escrito. No sé si usted estaba en ese pleno o en otro. Antes de relatar todos los pasos y todas las fechas, toda la relación de hechos, y todos los pasos que han dado el Gobierno vasco en torno a este proceso, quisiera subrayar lo siguiente. Ante todo, según la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, la conservación y el mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil o de educación primaria corresponde al municipio respectivo y no al Gobierno vasco. Eso de primero. Cabe deducir, por tanto, que si se ha llegado al punto de tener que acometer una obra casi integral de rehabilitación, ha sido por una clara falta de mantenimiento del edificio, cuya responsabilidad no recae precisamente en el Gobierno vasco. Dicho esto, el director de Recursos Materiales e Infraestructuras del Gobierno vasco, del Departamento de Educación, el señor Polenzi Urquijo, nos ha ofrecido el siguiente detalle, información que también se los ha dado a la Asociación de Padres del Colegio de Sassueta. Estos son los pasos dados por el Gobierno vasco desde que es detectada las deficiencias en la estructura de la escuela. Agosto de 2016. Se detectan los problemas de estructura durante el transcurso de las primeras obras. Noviembre del 2016. Da lugar la remisión de informes de situación del centro por parte del Ayuntamiento de Lasarte Oria. El Ayuntamiento de Lasarte informa al Gobierno vasco de las deficiencias detectadas en esa primera acometida de obra. Diciembre de 2016, visto la envergadura o la problemática visto los daños que tiene la estructura del edificio, se decide iniciar el proceso de adjudicación del proyecto de ejecución, ya que, según el informe elaborado por el arquitecto Ibargoyen, contratado por el Gobierno vasco, la obra requería de un expediente de contratación, porque excedía del importe de una obra menor. Y se necesitaba, por tanto, un proyecto de ejecución. Para acelerar el trámite al máximo, ya que era el propio Ibargoyen el que mejor conocía la situación, se le encarga a él mismo el proyecto de ejecución, que se preveía pudiera estar listo para febrero, dándole mucha prisa. 14 de marzo del 2017. Se notifica a los padres que, entre tanto, se ha conocido el contenido del informe técnico en el que se realizaba la estimación de costes, es decir, el precio de licitación, siendo así que la cantidad de contratación se elevaba a 571.000 euros, importe mucho mayor del inicialmente barajado y que requería de un expediente de contratación de obra mayor. Dicho proyecto de rehabilitación, tras ser supervisado por el Servicio de Arquitectura del Departamento del Gobierno vasco, se da por aprobado de manera inmediata, de tal manera que el 16 de marzo, es decir, 2 días más tarde, se lleva a cabo la resolución de la directora de Gestión Económica por la que se aprueba el proyecto de la obra. 17 de marzo del 2017, es decir, al día siguiente, da lugar la remisión del proyecto de ejecución a la delegación. 23 de marzo, es decir, 5 días más tarde, se realiza la solicitud de licencia de obras a este ayuntamiento. 10 de mayo, aquí sí hay un impasse, que desde luego no es responsabilidad del Gobierno vasco, el 10 de mayo se recibe la licencia de obras por parte del ayuntamiento. 17 de mayo, es decir, una semana más tarde, se hace la solicitación de autorización de gasto dentro del Gobierno vasco. 24 de mayo, la semana siguiente,
se dicta la resolución de inicio del procedimiento de contratación. 25 de mayo, al día siguiente, se envía el expediente de contratación, de tal manera que el 29 de junio ya está publicado en el Boletín Oficial Estatal. Truco legal, es decir, no se publicita en el Boletín del País Vasco para evitar la traducción y para evitar alargar los plazos. Y se envía directamente al Boletín Oficial del Estado. 24 de julio, es decir, próximamente, será ya el último día por parte de los licitadores para presentar las propuestas. De tal manera que el 28 de julio, 4 días más tarde del último día para presentar propuestas, se prevé la apertura, se han comprometido a hacer la apertura del sobre B, la oferta económica. Como creo que ya saben ustedes qué procedimiento lleva ahora la contratación de este tipo de obra, se procederá a la apertura de los siguientes sobres, se procederá a la valoración, se procederá a la constitución de la mesa de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Se prevé que la propuesta de adjudicación sea para septiembre-octubre y la adjudicación de las obras a final de octubre o primeros de noviembre. Todo ello siempre que no haya recursos o problemas que obstaculicen el cumplimiento de las previsiones, claro. Después procedería la firma del contrato, tras lo cual se le otorga a la empresa adjudicataria el plazo de un mes para la elaboración y presentación de la documentación necesaria y comienzo de la obra. Y el plazo de ejecución de la obra es de 18 semanas. Conociendo al detalle todos los pasos dados por el Gobierno vasco en cuanto a la gestión de la obra, ¿me quiere decir dónde y en qué momento a lo largo de estos meses ha habido dejación de funciones alguna? ¿En qué momento se podía haber acortado los plazos más de lo que se ha hecho? Claro, siempre y cuando se quiera cumplir con la transparencia, publicidad y concurrencia que requiere este tipo de procesos. Anda, si se quiere saltar con todo eso, desde luego se acortan los plazos. ¿En cabeza de quién cabe que una obra de 18 semanas de duración, con un importe inicial de 571.000 euros, vaya a ser licitada y contratada y terminada para el próximo septiembre? ¿Me quieren poner algún ejemplo de alguna administración pública, cualquiera, que haya tramitado más rápido una obra de esta envergadura? Ojalá me respondan siquiera a una de las preguntas. Muchas gracias, señora Alcorta. Señor Naya, tiene el portavoz de Aldula Sartoria. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señor Alcorta, ojalá usted hubiera mostrado ejemplaridad en su intervención cuando en el pleno pasado, en ese el que le estaba diciendo el señor Barrio, a ver si ustedes estaban en el mismo pleno, lo mismo podría decirle yo. Reitero lo que dije en el pleno anterior. En ningún momento desde nuestro grupo municipal hemos pedido o exigido que nadie de aquí dé explicaciones sobre lo que ha hecho cada grupo municipal. En cambio, usted pide que nosotros las demos porque pone en tela de juicio el trabajo que hemos hecho. Exactamente. Pues a diferencia de usted, porque yo sí quiero dar ejemplo de buena actuación, a quien nosotros tenemos que dar esas explicaciones es al AMPA, no a usted. Y usted tampoco tenía que darnos explicaciones y, además, tampoco se las pedimos. No. Y lo dije en el pleno pasado y lo reitero en este pleno. Cuando leamos el acta en el que yo como portavoz digo, tanto en el Consejo Escolar como en este pleno, que alguien tenga que dar explicaciones, entonces pediré disculpas. Mientras tanto, yo puedo decir que en ningún momento desde este grupo municipal se ha pedido que nadie de los grupos municipales aquí presentes diera explicaciones sobre las actuaciones que estaban llevando a cabo. Faltaría más. Allá cada uno con su responsabilidad política. Aparte de eso, las personas que asistieron aquí, algunas de ellas que hablaban de forma, bajo nuestro parecer, individual, han sufrido a esta señora no solo en esta cuestión, sino también con la cuestión de las tasas de desigualdad, de diferencia de inmigrantes en los diferentes centros escolares del municipio. Entonces, lo que hemos hecho desde nuestro partido es, basándonos en experiencias subjetivas y objetivas, porque en dichos informes también hay aparecen análisis de que esta señora no se presentaba a reuniones, que no es su obligación, como decía el señor alcalde, pero una cosa es que no esté obligada y otra que haya voluntad política, que es lo que siempre hemos denunciado, falta de voluntad política. Y así se decía en el Consejo Escolar, que ¿para qué se le va a convocar si no va a venir? Si ya sabéis cómo es, etc., etc.
Y en cuestiones como esas, que se decían personas que están aquí presentes, y en cuestiones como las que nos han hecho llegar el AMPA, es en las que hemos basado nuestro argumento, porque no conocemos personalmente a Gema, no la conocemos y, por lo tanto, no podemos criticarla de manera objetiva con experiencias que hayamos vivido en primera persona. Pero nos estamos basando en experiencias que han tenido otras personas que la han sufrido, y no solo en esta cuestión, sino en otras. Más allá de eso, desde nuestro grupo municipal, y para que vea que no nos importan los colores, no vamos a votar a favor de la moción, porque a pesar de que sí creemos que esta persona debería cesar, nos hemos puesto en contacto con diferentes personas del AMPA, nos comentaron que hubo una reunión en la que el clima era cordial, en el que se asumieron una serie de compromisos de actuaciones importantes a llevar a cabo, y con todo ello lo hemos analizado internamente y hemos decidido abstenernos en esta moción, aun estando de acuerdo a que esta persona debería cesar. Y nos abstenemos porque queremos intentar llevar a cabo una postura positiva para que todo esto avance, porque ahora lo importante es que se lleven a cabo esas actuaciones. Y algunas personas del AMPA nos decían: nos preocupa que si esta moción se aprueba, esto pueda llevar a males entendidos, a que Gema crea que esto viene propuesta a iniciativa del AMPA y no es así, etc., etc. Y eso es actuar con cordura, y es lo que estamos intentando hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Bai, mila esker. Pepeko bozeramaileak egindako galderari, eta, neurri batean ere, PNBko zinegotziari erantzunez, mozioan agertzen diren esaldi, biaia gehienak, agian sarrean ez, hor pizkat historia egiten da, hartuta daude, edo aurreko udalbatzarraren bukaeran gurasoek hartu hitza publikoaren aldetik hitza hartu zutenetik eta bertan esandakoetatik, edota, adibidez aipatu duzun, gutun bati ez diola erantzun eta, gurasoek aurkeztutako talde guztioi pasatako txostenetik eta, Arartekoaren gana iritsitako txostenetik. Hoiek izan dira gure iturria, mozio hau nolabait, mozio honi nolabait forma emateko edo, gure kasuan, Aldu Podemoseko ordezkariak esan duen moduan, ez dugu harremanik izan Gema González Etxabarrirekin. Gure iturria izan da beti esandakoa, edo guraso talde horrek hemen esan zitunak, gehi guraso talde horrek eta, aurkeztu duten txostena, Arartekoaren gana aurkeztu duten txostena. Bat, importanteena, gure ustez. Eta azkenean, hor dago gure erabakia mozioa aurkezteko, eta gure ulertzen dugu ardura politikoa horretan. Eta da, gure kezka ez da hainbeste, jarretu den prozedurarekin, edo obren tramitazioarekin, eta utzidazu bukatzen, lasai. Kudeaketan egon gara, eta ikasi dugu. Eta mozioan bertan esaten da, hasiera batean, arazoa sortzen denean, perspektiba dago. Pensatzen da, epe razonable batean, gauzak bideratuko direla, eta orduan, vale, nos aguantamos, pero aguantamos 3 meses, 4 meses. Vale, perfecto. Gero, errealitatea bestelakoa da, eta orduan beste erabakiak hartu behar dira. Eta orduan, etortzen da prozedura guztia. Badakigu prozedura administratiboak zeintzuk diren, ze pausuak, ze arazoak dauden, badakigu, eta hori komentatu izan da, edo batzorderen batean nik galdetu izan dut, dirudienez, delegaritatik esaten da, eske, udalan aurkeztu genuen, obra licentzia eskaera, ez dakitalako fetxa batean, eta erantzun zuten, bale, ulertzen dugu, tartean egon dela Aste Santua, ulertzen dugu, arkitektoaren egoera berezi bat egon dela, ulertzen dugu, badakigu gauza horiek gertatzen direla. Gertatzen direla hemen, udaletxean, eta gertatuko dira Jaurlaritzan. Bale, hori ulertzen dugu. Seguruenik, eta, zalantzarek ez daukagu, agian beste abiadura, beste tensioa jarrita, azkarrago inzitekela. Seguru. Bale, baina azkenean, obren bukaera izango zen, ez dakit, hilabete bat aurretik. Horrek ez du arazoa konpontzen. Arazoa da,
datorren ikasturtean, umeak ez direla egongo beraen eskolan, Zumaburuko eskolan. Hori da arazoa. Orduan, obrak egiteko prozedura eta tramitazioa eta luzatu egiten dela eta ez dakiz ere, eta gero enpresak alegazioak aurkezten badituzte, hori badaki gori hor dagoela. Eta gure kezka eta dimisioa eskatzeko arrazoia ez da hori. Ez da hori. Dimisioa eskatzeko arrazoia da bitartean, hau da, datorren ikasturtean, hau da, obrak bukatzen diren bitartean, zer egin? Hau da, umeak egongo dira aurreko ikasturtean egon diren moduan? Hori da egoera. Edo hori da gure kezka. Eta guretzat onartezina da aurreko ikasturtean, orain bukatu den ikasturtean eman den egoera, errepikatzea. Eta horretarako erabakiak hartu behar dira eta hartu daitezke. Eta erabaki horiek hartzeko hau da momentua. Ze, ez dakit, kolorinekin hitz egin behar baldin bada, agian, hor umeak egoteko orain egin behar da. Iraian egin da, edo urrian berandu da. Ez dakit nun kaskarron edo ez dakit nun eta obraren bat edo inbar baldin bada, oain da unea egokitzapen hori egiteko. Oain ez bada egiten, kursoa hasiko da eta ezin da zer egin. Horregatik, eskatzen dugu dimisioa. Oain arte erakutsitako jarrera eta kudeatzeko eta arazoari aurre egiteko modua, eta batez ere ikusita datorren ikasturtean obrak horre egongo direla, eta hori suerte baldin badegu eta beste arazoren bat tekniko ez bada sortzen. Baina, aurre ikusita, urrengo kursoa, Zumaburutik kanpo eman beharko dutela, ez aurre ikustea, ez planteatzea, tarteko irtenbideak aurten eman den egoera ez errepikatzeko. Hori da gure eskararen arrazoia. El portavoz del Partido Popular, señor Sáez, tiene la palabra. Sí, nosotros vamos a votar en contra de esta moción, pero sin causar discrepancia, simplemente porque es, al igual que, por ejemplo, en las mociones de víctimas actuamos de maneras diferentes, nosotros esto lo hubiésemos llevado de una manera diferente. Pensamos que cuando uno pide la cabeza, pide la dimisión de una persona, que menos que ponerse en contacto con la misma. O no sé, o invitarla a algún tipo de reunión, aunque luego quizás no aparezca. Creo que los políticos tenemos una responsabilidad política o que mantener cierta ética, y el señor Naya lo ha explicado muy bien. La propia AMPA ha recapacitado. Yo creo que uno, cuando es padre, puede dejarse llevar por el enfado o por el agobio y solicitar la dimisión de una persona, pero ya vemos que es el propio AMPA que ha recapacitado y ahora está preocupada o tiene dudas de si se malinterpretaría la aprobación de esta moción. Entonces, nosotros nunca vamos a pedir la dimisión de una persona que, no ha sido investigada en nada, no se ha manifestado con violencia, discriminación, no ha caído en desigualdad. Entonces, por todo ello, nuestro voto en contra. Muchas gracias, señor Sáez. La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, ez dakit posten ahora entzutea zer nolako giro huilta eman duzuen pleno batetik bestea. Igual da publikoik ez dakazulako, hori izango da igual, ez? Ze, EH Bilduko ordezkariai ere erantzun nahian, oain esaten du, bere mozioaren atzean, oinarrian, ez dagoela hainbeste ja gestioaren edo ezean atzerapen batian, ostras, hori bai da 180ko gira huelta bat, ez? Aurreko mozioarekin konparatuta, ez? Esaten dezu behin, fokua jarri behar deula datorren ikustarte begira, eta zer nolako soluzio eman behar dion. Ostras, arrazoi hemen du argumentario hori guria izan zala aurreko plenoan. Uste nik azentua hortan jarri nola. Uste hortan jarri nola nik fokua. Guzti esan izuen fokua denon artean hor jarri genezekela. Hortan gonbidatu zintuztegun zuei. Hortan aportatzea, hortan ematea ekarpenak. Baina zue gestioaren aldetik juntzinaten. Eta, barkatu, baina zue mozioan esatu dut, dagoela función utzikeria. Que hay delegación de funciones. ¿De dónde? Dice que no argumenta nada sobre las soluciones a aportar. Usted dice ahora que el espíritu de esta moción era aportar soluciones. ¿Dónde está? ¿En qué párrafo pone eso? En el anterior pleno tuvimos que soportar aquí, todos
Ahora no diga el señor Naya que es que no era una acusación directa al PNV, no. ¿Trae usted un plena? No, vale. Bien, estará grabado. Pero bueno, trae usted, ahora dice que es un tema que, bueno, que en realidad no es planteable aquí, pero lo ha traído aquí, a este pleno. ¿No? La dimisión de Gemma González de Echavarri, que no es una acusación directa, pero estamos debatiendo, estamos argumentando por qué la dimisión. No, ya lo sé, pero pero lo digo por las declaraciones que usted hizo en el anterior pleno. Usted no puso foco en ningún momento en dar soluciones. Usted no puso el acento en ningún momento, eso lo pusimos nosotros. En cuanto a los compromisos adquiridos al Gobierno vasco, que los ha habido, digo porque como ahora dice el señor Pablo Barrio que hay que poner el foco ahí, pues que sepa que en la última reunión mantenida entre la delegada de Educación, Gemma González de Echavarri, y el director de Recursos Materiales e Infraestructuras, Polencio Urquijo, se ha llegado a los siguientes compromisos. Lo digo por si no lo saben. Por una parte, se hará el seguimiento del expediente de contratación durante el mes de julio. Se habrá un seguimiento exhaustivo de las obras. En enero se realizará una reunión del mismo formato que la anteriormente celebrada. Sobre el traslado futuro, la delegación facilitará la logística al efecto. Sobre las carencias detectadas y las posibilidades de intervención en el curso a iniciar, pues también Delegación se ha comprometido para suplir la falta de videoguela, se ha comprometido a enviar a la escuela un aparato de vídeo portátil. Desde la Delegación se enviará también un técnico para analizar la posibilidad de realizar las siguientes obras: instalar puertas correderas, instalar calefacción en la casa del conserje, modificación de sanitarios, instalación de termo de agua caliente, instalación de puertas antipánico. Esos son todos los compromisos en que han llegado. ¿Bien? Ese es el foco al que yo decía que había que poner. En cuanto a la gestión, sigo intentando contestar al señor Barrio. En cuanto a la gestión que ustedes llevaron a cabo en la anterior legislatura, ¿me puede decir usted, siendo alcalde, cuánto tardó en tramitar, por ejemplo, y licitar la adjudicación de la compra del mobiliario de la residencia de ancianos? 2 ejercicios, creo, si no recuerdo mal. ¿Cuánto le llevó a tramitar y adjudicar, por ejemplo, la primera fase de asfaltado de este municipio? Ay, perdón, no le di tiempo en 4 años. Lo tuvo que finalizar el equipo de gobierno entrante. Por tanto, ¿qué me está contando sobre la gestión? A Podemos decirle que solo saben una manera de hacer política. Aquella que se dedica a decir a los demás y de modo ejemplarizante qué es lo correcto y conveniente sin aportar el más mínimo rigor respecto a cómo poder llegar a conseguirlo. Todo un arte. Tengan criterio propio de una vez por todas. Argumenten aquello que defienden independientemente de dónde estén o qué público tengan delante. No se puede erigir uno como el defensor máximo de la participación ciudadana y como la voz del pueblo, tal y como alardea más de una vez en este pleno, y esconderse porque no sabe ni qué decir cuando se le presentan cerca de 2.000 firmas para la organización de un referéndum sobre el derecho a decidir. ¿Pero qué iba a decir? Si su partido es experto en la ambigüedad, si lo mismo defienden una cosa que la contraria para que cualquiera pueda darse satisfecho. Pues pasa lo mismo aquí. No importan los argumentos técnicos, no interesa conocerlos. Y tampoco vale la pena esforzarse por aportar soluciones, tampoco. Mejor la escenificación continua y la puesta en escena de cara a la galería. Mejor eso que el esfuerzo que supone el llamar, hablar, leer y enterarse de la verdadera situación, porque claro, no conviene. ¿Sabe lo que pasa? Que algunos utilizan una bandera u otra dependiendo del puerto al que arriban. Y otros defendemos una única bandera, aquella en la que creemos. Gracias, señora Alcorta. Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que estoy sorprendido porque creo que esa intervención estaba seguramente preparada para otro tipo de actuación desde nuestro grupo, y quizás el que hayamos hecho esa intervención en la que hemos dicho que no vamos a votar a favor ha descompuesto un poco el argumento, y entonces ha sido una especie de cocinado de cambios de giro y demás. No es un cambio de giro. Sí, pero... Sí. Bueno, esto es público, ¿eh? Esto es público. Esto es público y hay prensa, Señora etc. Alcorta, tiene la palabra el señor Naya.
A lo que iba. Ya está, se me ha perdido el hilo. A lo que iba, correcto. No es cuestión de público, y no es cuestión de público porque le vuelvo a repetir. Estamos a favor de la dimisión de Gemma. Estamos a favor, pero no vamos a votar a favor porque hemos hecho lo que usted afirma que no hacemos, que es llamar, que es leer, que es preocuparse, que es proponer. Y por eso no vamos a votar a favor, porque le vuelvo a repetir, hemos hablado con algunas personas del AMPA y nos han mostrado su preocupación al respecto. Entonces, creemos que es más positivo abstenerse, a pesar de que esta moción creemos que no se iba a aprobar, pero aun y todo, abstenernos porque creemos que es más positivo en este momento que nada difumine ese foco en el que se lleven a cabo esas actuaciones que se han comprometido. Ahora bien, no tenga duda de que si no se llevan a cabo, vamos a ser nosotros, desde nuestro grupo municipal, quienes vamos a presentar la moción. Por supuesto que sí, pero queremos ahora mismo poner la atención donde hay que ponerla, que es en qué, en perseguir en que eso se lleve a cabo, y si no, presentaremos nosotros mismos la moción. O desde nuestro grupo o una transaccional. No se preocupe que lo haremos, porque seguimos considerando que Gemma no debería ocupar ese puesto. Arguméntelo. Desde que el AMPA se presentó, no sé si en torno a hace 4 años, compadeciendo con el tema de las tasas de inmigración, no han hecho absolutamente nada que no haya ido más allá. Señor Alcorta, tiene la palabra el señor Naya. Usted ha intervenido, ha utilizado su turno de debate, ahora le tiene a Aldo Lasarte, ya puede. Correcto, estaba intentando argumentar lo que le iba diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, lo vuelvo a repetir, no hemos tenido ninguna experiencia personal con Gemma, ninguna. No podemos decir nada personalmente hacia ella. Nosotros como grupo municipal, ninguna de las personas que está aquí ha contactado con ella. Por lo tanto, lo que estoy hablando es de experiencias que nos han transmitido, en las cuales nos basamos también. ¿Por qué? Porque representamos también a esas personas o tratamos de representarles. ¿Entiende? Correcto. Dígame usted si desde nuestro grupo dijimos que no a esa mano que tendían. Que no solo la atendían ustedes, la atendía el PP, la atendía nuestro grupo, la atendía H. Bildu y la atendía el PSOE, la atendían todos. Pero ¿sabes lo que trataron de hacer ustedes? Centrar el foco solamente en el punto en el que estábamos. Y otros grupos lo que hacíamos era intentar explicar por qué habíamos llegado a donde habíamos llegado. ¿Qué es lo que acaba de hacer usted ahora? Que nadie se lo ha pedido. Lo hace porque quiere. Y porque quizás salió del pleno pasado con una sensación mala y ahora quería intentar, argumentar, hacer una cronología de todos los hechos. Señor Alcorta, por favor. Señor Alcorta, le doy el primer aviso, señor Alcorta. Entonces, a lo que iba. Desde nuestro grupo municipal hemos recapacitado sobre la coherencia de presentar ahora nuestro apoyo a esta moción. Y creemos que no es el momento, lo cual no significa que lo hagamos si la actitud de esta persona, de la que se dice ¿para qué se le va a convocar si no atiende a reuniones? Si le da igual. Y eso, si se ha recogido en acta, grabado estará. Lo que no sé si estará transcrito en acta, personas que están aquí sentadas lo han dicho refiriéndose a ella. Por lo tanto, una persona que no tiene voluntad política, ¿por qué tiene que estar en un puesto? ¿Por qué tiene que estar? Si no... Pero si lo estoy haciendo... que no tiene voluntad, que incluso en la denuncia al Ararteko aparece que no respondía a peticiones de documentación que se le hacía desde el AMPA. Si el AMPA no llega a denunciar al Ararteko, a hacer movilizaciones, a convocar el Consejo Escolar, a meter moción, no se habría hecho absolutamente nada. Y eso es lo que suele pasar, claro, eso es lo que suele pasar. Y yo no quiero mantener un debate político con usted porque realmente... No porque no conviene, porque usted lo único que hace es decir mentiras y además hacer afirmaciones de que desde nuestro grupo no leemos, no llamamos, no preguntamos, no proponemos, y en el Consejo Escolar fue nuestro grupo quien propuso que se hiciera una mesa de seguimiento. Una mesa de seguimiento. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿Para qué le vamos a convocar si no va a venir? ¿Con esa persona tenemos que llevar a cabo actuaciones de ese tipo? ¿Con esa persona? Esa persona es de su partido. Pero insisto, me da igual que sea de AJ-PNV que de PSOE que de Podemos. Si no tiene voluntad para llevar a cabo la finalidad de ese cargo,
Nosotros estamos a favor de que se solicite su dimisión, sea del partido que sea. Y lo reitero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Eskerrik asko. Bueno, aurreko plenoan esan genuna eta esan ez genuna, eta ez dakit zer, bueno, hor dago, grabazio ofiziala, hor dago kamera, eta, bueno, nahi badezu, nik irakurritako testua pasako dizut, eta hor agertzen da esan genuna eta esan ez genuna. En fin, horretaz ez da handirik ez da behar. Aurreko legislaturan egin ez genituenak eta horre utzi genituenak, ba bueno, zuzeuk barru-barrutik ezagutzen dituzu egoerak eta arrazoiak. Eta hor, bueno, denok edozkago harturak, denok. Batez ere, eta importantena, eta ariraz, ez desbidatzeko eta, en fin, gaian. Deigarria gertatzen zait, eta hori izan daiteke, ba, dimisio eskatzeko, arrazoia. Aurreko plenoa pasa eta gero, eta hemen sortu zen giroa eta sortu eta gero, orduan gertatzen da bilera, gema eta teknikariarekin, eta orduan planteatzen dira hor aipatu dituzun bueno, tarteko bideak. Orduan, bale, Arkaitzek esan duen moduan, ba, hori guztiak, eta horreko guztiak, arartekoarena, eta bar, ez badira gertatzen, segurunik, ba, horretik ez da, litzateke ez ere egongo. Orduan, ba, hor dago, gure ustez, koska, eta hor dago, arazoa, eta hor dago, delegatuaren jarrera, bale? Bueno, ez du aurre ikusi, ez du planteamendu bat egin, ba, aurre ikusten den egoera, hau da, datorren kursoa, Zumaburutik kanpo egongo direla umeak, eta ez du aurre ikusi, ba, egoera hori, alden, ez dakit, lasaiena izateko, ez du aurrikusi beste irtenbiderik, ez du planteatu inongo, hori, ez du egin inongo proposamenik. Bakarrik plenoa eta gero. Kontxo. Hori, 2 hilabete aurretik, 3 hilabete aurretik, jakin beharko zun, datorren urtean, datorren ikasturtea, airean egongo dela, aurtengoa egon den moduan. Eta duela 3 hilabete egin berzun bilera hori, eta izan harreman horiek, gurasoen aldetik sortu den giroa eta zinegona ez egoteko, gurasoak modu lasaian egoteko, eta batez ere, irtenbide eraginkorrak martxan jartzeko. Hori da arrazoa. Muchas gracias, señor Barrio. Antes de pasar a votación, quiero hacer una aclaración que se me ha solicitado hacer desde la AMPA Sasota y Zumaburu. Es que ellos no están solicitando la dimisión de la delegada de Educación. Lo que quieren aclarar es que si realmente ellos demandaran hacer esta dimisión, meterían ellos la moción por el registro, el mismo procedimiento que se siguió con la moción anterior del mes pasado. Por lo tanto, quieren que desde la AMPA se haga esa aclaración. Que si ellos solicitaran la dimisión y que si quisieran presentar una moción para pedir la dimisión, lo harían a través del registro del ayuntamiento para que pasara a Junta de Portavoces y le diéramos el visto bueno para incluir como punto en el orden del día, como hicieron el mes pasado con las deficiencias del edificio. Una vez hecha esta aclaración, pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a la situación de la Escuela Zumaburu Sasoita. Votos en contra. Abstenciones. El resultado es el siguiente. Con 4 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones, queda rechazada la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu. La única formación que no ha intervenido en el debate es el Partido Socialista. Su portavoz, la señora Acevedo, tiene la palabra para hacer explicación de voto. Mila esker. Bueno, en primer lugar, y un poco recordando lo que aquí se ha hablado, yo quisiera hacer una aclaración a la señora Alcortan, sin acritud, pero así es. Las deficiencias del colegio son estructurales, no son debidas al mantenimiento, son de origen. Y si no, explíqueme que si se es debido al mantenimiento, obviamente el Gobierno vasco no las pagaría. Es decir, las deficiencias que tiene el edificio de la Escuela Zumaburu corresponden al inicio, estructurales. Dicho esto,
El Partido Socialista no va a entrar en populismos. Nosotros no estamos aquí para pedir la cesión o la dimisión de la delegada. Creemos, y esto a los señores de Bildu, que ustedes ya saben lo que es gobernar, saben lo que son los procedimientos, el tiempo que conllevan y que estos son garantistas y que nosotros, que por mucho que queramos, no los podemos acortar. Pero sí es cierto que lo que no vamos a ser es populistas. La única solución inmediata es el local que este ayuntamiento ha cedido para resolver temporalmente el problema. Se ha habilitado y convenientemente para el uso que sea más idóneo para el fin educativo. Y para ello tienen la plena autorización de este equipo de gobierno para hacer cuanto estimen oportuno para mejorar las instalaciones. Por ello, este mismo jueves también está convocada una reunión entre la Delegación de Educación, el Ayuntamiento de la Sarteoria, la Dirección del Centro Escolar y la Asociación de Padres y Madres para coordinar todos los aspectos referidos a la obra. Miren, yo les instaría a que dejasen de hacer populismo. Nosotros no somos quienes para reprobar a ninguna persona. Si alguno de sus formaciones políticas consideran que la delegada de Educación tiene que cesar o la tienen que cesar, obviamente, de verdad, no hace falta que lo tengan a este pleno, con llevarlo, sus formaciones políticas, reprobarlo en el Parlamento, porque allí es donde realmente se puede hacer, no aquí. El resto aquí simplemente es una galería cara al exterior. Y permítame ya una última aclaración. Nosotros, los socialistas, lo que vamos a hacer es continuar trabajando. Trabajando de verdad, porque lo que importa es buscar soluciones y desde luego, sin populismo y con responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasamos al punto 9, que es la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación al servicio de ayuda domiciliaria. Para su presentación tiene la palabra el señor Lizarraga, portavoz de EH Bildu. Eskerrik asko. Etxez etxeko laguntza zerbitzuari buruzko EH Bilduren mozioa. Etxez etxeko laguntza zerbitzua, LZ hemendik aurrera, izaera sozialeko zerbitzu publikoa da. Bere ingurune naturalean bizitzen jarraitzeko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko helburua duena. Bai. Tradizionalki, familiaren barruan geratu izan da pertsonen zainketaren ardura. Bereziki, emakumezkoen eskuetan generoak eragindako ezberdintasunak oraindik gehiago areagotzea ekarri duelarik. Politiken ardatzean pertsona jarri behar denez, zainketaren garrantzia modu berezian azpimarratu behar da. Baina zainketa hori nagusiki erantzukizun publikoa izan behar du gure ustez. Zainketaren esparru familiarra gutxietsi gabe. 2005an Foru Aldundiak lankidetza hitzarmenak sinatu zituen lurraldeko udalekin, LZ-aren eskuordetze eta kudeaketa mandatuak bideratzeko mendekotasun egoeran zeuden pertsonei zerbitzua eskaintzeko. Eusko Jaurlaritzak 155/2001 dekretuak ezarritako eskumen banaketaren arabera, mendekoak aldundiarentzat eta autonomoak udalentzat banaketa egin zuen. Beraz, orain arte, zerbitzua udal araudien bidez antolatu eta arautu bada ere, Foru Aldundiak finantzaketarek zatirik handiena bermatu izan du. Zehazki, 170 bere esku egonda. Ondorioz, esan genezake, LZ-aren administrazio ezberdinek parte hartzen duten gizarte baliabide garrantzitsu bat dela. 2008an, gizarte zerbitzuen legeak eta 2001/155 dekretuak ezarritako eskumen banaketa aldatu egin zuen. Horrela, 22. artikuluan lehen mailako arreta zerbitzutat jotzen da ELZ. Eta aldi berean, 27. artikuluan ezartzen da lehen mailako arreta zerbitzu horiek udalei dagozkiela eskaintzea eta betetzea, telelaguntza zerbitzua izan ezik. 2016aren apirilaren 7an, Eusko Legebiltzarrak tokiko erakundei buruzko 2/2016 legea onartu zuen. Udalaren lege berriaren etengabeko honako kezka hau agertzen da. Udalei eskumen bat esleitzen edo transferitzen baldin bazaie, eskumen hori benetan egikaritu ahal izateko beharrezkoa den finantzaketarekin joan beharko dela. Baina, udalen legeak aurre ikusten ditu ere atzera begirako egoerak, eta honela jasotzen da lehenengo xedapen iragankorrean. Udalerriek eutsi egingo diete lege hau indarrean sartzen denera arte, indarrean dagoen legeriak eta dagozkien finantzazioa daukaten eskumenak. Eta 9. xedapen iragankorrean,
Lege honen aurretik, onartutako sektore legeen eta foru arauen erreglamendu bidezko garapen berekin badakar, udalerriei propiotzat esleitutako eskumenetik datozen zerbitzuak, jarduerak edo prestazioak zehaztea, finantzaketa egokia izan beharko du naita ez. Ondorioz, argi geratzen da, etxeko laguntza zerbitzua, legezko eskumenei dagokionez, udal zerbitzua izan arren, ezin zaiela udalei transferitu. Zerbitzua bermatzeak eskaintzen duen finantzaketa doiketaren gainean adostasunik egon gabe. Kezkatuta gaude etxeko laguntza zerbitzuaren evoluzioarekin, izan ere datuek erakusten baitigute zerbitzua gainbeheran doala. Poliki-poliki, baina etengabe gainbeheran. Gipuzkoako kasua udalek eskainitako ordu kopuruaren galera, mendekoak eta autonomoak batera, 8,8% izan da azken 5 urteetan. Evoluzioa aztertzeko beste datu interesgarri bat izan daiteke foru aldundiak baimendutako orduetatik, mendekoentzat behintzat, zenbat erabili dituzten Gipuzkoako udalek. 2012an 178 izatetik 178 izatera jaitsi da. Gainbehera begibistakoa da. Azkenik, bereizten baditugu autonomoen eta mendekoen artean, datuek erakusten digute gainbehera mendekotasunean dagoela. Azken 5 urteotan orduen galera 13% izan baita. Autonomen kasuan berriz, igoera 7,5% izan den bitartean. Gure ustez, etxeko laguntza zerbitzua bide gurutzean dago bi arrazoiengatik. Alde batetik, etxeko laguntza zerbitzuak berak dituen barne arazoengatik. Eta beste alde batetik, etxeko laguntza zerbitzuaren finantzaketaren gainean dauden zalantzengatik. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuak ekarpen garrantzitsuak egin dizkio gure babes sistemari. Esaterako, pertsona bere ingurune naturalean bizitzen jarraitu alizatea albidetzen du, pertsonak zaintzailei laguntza eskaintzen die, sektore feminizatu batean enplegu duina sustatu du, erregulatu gabeko zainketaren merkatuaren aurrean. Presioa jaisten laguntzen du administrazio publikoarentzat garestiagoak diren beste zerbitzu batzuen gainean, hala nola egoitza zerbitzuen gainean. Itxaron zerrenda arazo larria dutenak, hoien kasuan behintzat. Eta garrantzitsuagoa dena, gizarte zerbitzuetara sarbide bezala funtzionatzen du, beste arazo eta problematika batzuk detektatzen laguntzen duelako. Baina ELZ-ak arazoak ere baditu. Adibidez, gaur egun soilik adineko pertsonengan zentratua dago eta ez bestelako kasuetan. Buru gaixotasunak eta desgaitasuna kasu. Intentsitate, ordutegi eta zerbitzu egunei dagokienean dauden mugak. Kopagoa oroar altua da eta beraz ez da lehiakorra erregulatu gabeko zerbitzu pribatuaren aurrean. Baliabide ezberdinen arteko lehia, adibidez mendekotasuna prestazioekin, Gipuzkoako lan hitzarmen baten falta eta langileen lan baldintzak kopagoari lotuegi egotea datza. Orain arte esandako guztiagatik beharrezko ikusten dugu akordio politiko zabala eratzea, lege ezberdinek aurreikusten duten finantzaketa doiketa burutzen ez den bitartean. Akordio hori herritarrengandik gertuen dauden bi administrazio publikoen artean izan beharko litzateke, hau da udala eta foru aldundiaren artean, eta akordioaren xedea ondokoa beharko litzateke. Pertsonaren zainketa eta bere inguru naturalean bizitzen jarraitzeko hain beharrezkoa den zerbitzua indartzea eta hobetzea. Konbentzituta baikaude horren onura besterik ez diola ekarriko gizarte osoari. Pertsonen zainketa hobetzeak gizarte osoaren ongizatea hobetzen duelako. Aurreko guztia kontutan hartuta, Lasarte Oriako Etxe Bildu udal taldeak ondoko akordioak hartzea proposatzen dio udal batzarrari. Lehenengo puntua, Lasarte Oriako udalak etxez-etxeko laguntza zerbitzua pertsonaren zaintzarako ezinbesteko zerbitzua dela aldarrikatzen du, besteak beste, pertsona bere ingurune naturalean bizitzen jarraitzeko bermatzen laguntzen duelako. Bigarren puntuan, Lasarte Oriako udalak etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren garapen zein hobekuntzaren aldeko aldarri egiten du. Eta hirugarren puntuan, Lasarte Oriako udalak foru aldundiari dei egiten dio udalarekin ados ditzala honako konpromiso bikoitzak. Aldundiaren aldetik, udalari baimentzen dien ordu konpurua eta ordu horiei dagozkien finantzaketa murrizketarik ez ezartzeko konpromisoa, eta udalaren aldetik, zerbitzua hobetzeko eta zabaltzeko neurriak aztertu eta ezartzeko konpromisoa. Halaber, langilei lan baldintza duinak bermatzekoa. Muchas gracias, señor Lizarraga. ¿Hay alguna formación que quiere entrar en el debate? El señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oria Puede, tiene la palabra. Gorka, dale el botón. Listo, saca tu botón. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente
comentar que no vamos a entrar en un debate a este respecto, y no porque no nos parezca de una materia de extremada relevancia, que lo es, y así además se argumenta en las dos mociones que se van a leer, una que ya ha leído H. Bildu y la propuesta alternativa. Hay una mesa interinstitucional en la que, entre otras cuestiones, se está intentando flexibilizar el marco normativo. Hay un decreto de cartera, que es el que, entre otras cuestiones, define quién asume qué. Y desde nuestro grupo municipal lo que vamos a hacer es leer, llamar, proponer y tender la mano para que cuando este ayuntamiento asuma esta competencia se haga de la manera más adecuada y eficiente posible, mejorando el servicio que ahora mismo se contempla, por ejemplo, con acompañamiento a mayores, atención a menores y discapacitados, reducción del copago, etc., etc. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. La señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. A ver, sí. Bueno, en principio quiero hacer dos apreciaciones. Y permítanme, la tengo que hacer porque me empiezo a cuestionar si realmente sabemos lo que tenemos entre manos y somos responsables de cuáles son los reglamentos en los que se basan en este ayuntamiento. Estamos hablando, en la moción que ha presentado H. Bildu, habla que el SAP tiene problemas, que tenemos que ampliarlo a personas con discapacidad, enfermos mentales, bla, 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 bla. Señores, 20 de julio del 2017. Perdón, 2007, sí, es verdad. Voy a poner exactamente lo que dice. De las personas usuarias, el servicio de ayuda a domicilio está dirigido a personas autónomas en virtud de las competencias municipales y a personas dependientes en virtud de los acuerdos adoptados con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Con carácter también específico, las personas mayores de 60 años con dificultades en su autonomía personal, las personas con discapacidad o minusvalía con dificultades en su autonomía personal, los menores de edad cuya familia no puedan proporcionar el cuidado y atención que requieren, los grupos familiares o personas con excesivas cargas, conflictos relacionales, situaciones sociales inestables y o problemas derivados de enfermedades físicas y o psíquicas. De verdad, 4 años de gobierno. 4 años de gobierno y no saben cuál era la base del reglamento que este ayuntamiento lleva haciendo. Ya en mi época, en este reglamento, ayudábamos a las madres, familias monoparentales. Lo hacíamos. Y están las actas que ustedes las pueden ver. Es decir, a mí me gustaría, y permítanme que saque mi genio, porque a veces creo que la política es el arte, de verdad, de alcanzar acuerdos, de hacer posibles las cosas, y no todo vale en política. Y, desde luego, el desconocimiento de un cargo público, de los reglamentos y las bases con las que se tiene que guiar día a día en los 4 años de su legislatura y de equipo de gobierno, me parece deleznable. Y lo tengo que decir públicamente. Esto lo pone en el boletín oficial del 2017. Lo único que... Perdón, 7. Me está traicionando el subconsciente. Lo único que este ayuntamiento ha metido en la modificación son los acompañamientos que llevan parados 2 años. Esperando, ya tengo ganas, algún día nos dan los vistos buenos y los sacamos adelante. De verdad, seamos un poco responsables. Y permítanme otras cosas. Es verdad que el mapa de cartera habla de competencias. La Diputación Foral de Guipúzcoa y los ayuntamientos, a través de UDEL, iniciaron negociaciones para hablar de un reajuste financiero motivado por la aprobación del Decreto de Cartera de Servicios Sociales, el reparto del Fondo Institucional de Servicios Sociales y la puesta en marcha del proceso de convergencia de las residencias municipales en Cabía. Cuando Bildu gobernaba la Diputación Foral de Guipúzcoa, fue el propio diputado de Política Social quien ya adelantó la necesidad de abordar este reajuste, previsto en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, en lo relativo al SAD, y las residencias municipales de personas mayores en su plan de mejora de la atención a la dependencia en Guipúzcoa 2013-2016. En el plan de mejora de la atención a la dependencia en Guipúzcoa, del 2013 al 16, el diputado foral de Política Social de Bildu decía textualmente: este documento describe la propuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa para mejorar la atención a dependencia en este territorio y asumir la competencia de la atención residual de titularidad municipal a personas mayores dependientes. Y se plantea un proceso paralelo para que, según lo previsto en la Ley de Servicios Sociales, los ayuntamientos del territorio se hagan cargo de la ayuda domiciliaria. Bueno,
El Gobierno foral de Bildu, en marzo del 2014, acordó cambiar los convenios de encomiendo de la gestión del SAD, señalando en el preámbulo de dicho acuerdo que el documento propone la progresiva asunción por la Diputación Foral de Guipúzcoa de las residencias municipales. La jefa de intervención y auditoría realizó un informe al respecto que indicaba, entre comillas, la materialización de esta propuesta implica, entre otros aspectos, que el coste de la gestión de las residencias municipales cuya gestión está prevista asumir se va a financiar con los recursos que se vayan liberando del servicio de asistencia domiciliaria, como consecuencia de la menor financiación de este servicio. Lo mismo que el diputado. Con relación a este apartado, se echaba en falta una cláusula que concretaba el principio de acuerdo al que se ha llegado con los ayuntamientos con relación a las aportaciones de la Diputación Foral de Guipúzcoa para la financiación del SAF. No hubo acuerdo porque los ayuntamientos en aquel entonces se enteraron de que se les reducía un 15% de la aportación foral por carta. Igual que en el 2014 se enteraron por carta que no se aplicaba la subida del IPC. El actual Gobierno foral, tengo que decir que a veces, muy a pesar mío, eso es un guiño, suspendió esta aplicación, suspendió la aplicación de la reducción planteada hasta el 69%. Y es más, y lo que has hecho es constituir una mesa interinstitucional de servicios sociales. En esta mesa, uno de sus objetivos principales es establecer un marco reconocido y representativo que pueda validar las principales estrategias, directrices e instrumentos que se acuerden entre los representantes forales y municipales. Decirles que se ha elevado ya una propuesta. Por decisión de dicha mesa se ha creado una comisión formada por representantes municipales con el objeto de elaborar esta propuesta de reajuste financiero del sistema de servicios sociales para el territorio histórico de Guipúzcoa, para el ejercicio 2017-2019, de acuerdo con la nueva distribución competencial. Tras varias sesiones de trabajo, la comisión ha realizado una propuesta a la Comisión Territorial de Guipúzcoa, de Eudel, para su aprobación y posterior traslado a la Diputación Foral de Guipúzcoa en el marco de esta mesa. Aquí se establecen la confinanciación y entre ellos habla que durante el ejercicio 2017 y 2019 se va a ir haciendo de manera progresiva, llegando este último al 50% en el último año. Y también marca la repartición de unas cantidades de 3.289.000 euros para la Diputación y otros 3.289 euros para los ayuntamientos, y habla también de mejorar el servicio. Pero simplemente una cosa, decirles que este ayuntamiento, el servicio de asistencia domiciliaria del Ayuntamiento de la Sarte Oria, desde el año 2007, lo que hace es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Sarte Oria, no solamente de las personas mayores autónomas o dependientes, como cree gran parte de la corporación de este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Tiene la palabra el señor Lizarraga, si quiere, si no quiere, ¿no? No tiene obligación. Aklaratzeagatik, baina, ezaguna da, emakume sutsua dela Acevedo Andrea, baina, ez dakit ze hitz erabili duen, baina, nahiko grabea, udaletxean egindako reglamentu bat ez ezagutzagatik, 2007an, ni ez negon udalean, erreglamendu hori printzipioz ez da erabili, kasu hauetan diputazioak markatutako irizpidea jarraitzen dira, are eta gehiago 2008 esan bezala, reglamentu horren ondoren gainetik dagoen lege bat onartu zen, 2008ko gizarte zerbitzuen legea, eta horrek edozein reglamenturen gainetik indarrean dago, ez? Hoi alde batetik. Gero bai, aipatu da, aldundian, badagola mai interinstituzional bat, pixka bat lantzen ari dena kontu guzti hau, azken finean fondoen banaketari buruz hitz egiten ari dena. Baina, zuk esan bezala, aurreko legegintzaldian ere egon zan mai interinstituzional bat, non udaletako ordezkaria joaten ginen aldundiarekin hitz egitera, eta pixka bat markatu zuena kalendario bat nolabait ere
asumitzen joateko aldundiak bere kompetentziakoak edo bere eskumenekoak zian hainbat eginkizun, horien artean egoitzak, ez? Eta bestalde, nolabait ere markatzen zuen, buruz ari naiz, baina urtean, nolabaiteke fondoaren gutxitze bat etxeko laguntza zerbitzuari dagokionez. Horien artean, adostasuna iritsi zen zenbait udalekin eta ontzat eman zen, baina plan hori indarrean jartzeko 2015ean aldundiak onartu behar zituen aurrekontuak onartu ez zirenez eta prorrogatu zirenez, ezin izan zen hainbat ekintza aurrera eraman. Eta onartu ez balima zen, PSOE eta PNV-ren ezezkoagatik izan zen. Orain gatoz, beste mai interes instituzional batekin, ja pasadia 2 urte pasatxo, nire, iritzia edo, sensazioa da, behintzat, mantxo doala gauzak, gauza kontu hauetan mantxo dijoaztela gauzak, eta bestalde, eskumenaren aldaketa, beti ere diruari dagokion kontuetan, bakoitzak beriari eusten diola, ez? Eta, tartean dago, zuk esan bezala egoitzak, eta guk momentu honetan ere, Atxobakarko egoitzaren barruan ere, kabiara pasatzeko historia honekin, ikusi izan da, oraindikan aldundiak batzar nagusietatik ez duela pasa Atxobakarko egoitza beretzat hartzea. Orduan, eta dirudienez, urrira arte ez da egingo batzar nagusirik, hau horrela aurrera eramateko, orduan atzeratuz dijoan kontu bat da, ez? Eta pixka bat hori izan, esan bezala, aurreko legegintzaldian zuk 3 milioi eta pikotaz hitz egiten duzu, aurreko legegintzaldian 5 milioi euro aurre ikusten zituen aldundiak etxeko laguntza zerbitzuan udalei laguntzeko eta hobekuntzak sartzeko, baina pixka bat ikusita gero ere sartuko den mozio alternatiboarekin, esango nuke pixka bat 2 mozioen arteko aldea ikusten dela, eta alde batez ere dela etxeko laguntza zerbitzua darramaten langileen eskubideen defentsan, ez? Eta nik uste dut hor dagoela aldea, gure mozioan horri indarra ematen zaio, mozio alternatiboan, presentatutako mozio alternatiboan ez da aipatu ere egiten, eta horrek ere ezin egona sortzen digu guri. Muchas gracias, señor Lizarraga. Señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. A ver, empezaré por el final. Me ha gustado oír decir que cada uno mira por su dinero. No decía lo mismo cuando EH Bildu gobernaba este ayuntamiento, se compró todo el mobiliario de la residencia de ancianos ergonómico, que era de obligado cumplimiento la subvención por parte de la Diputación, y se pidió 0. Es decir, se lo pagamos a la Diputación. Como nos sobra dinero, nosotros pagamos. Nosotros, cuando son compañeros en la DIPU, les perdonamos. Y les recuerdo que en este pleno, y están testigos, menos mal concejales, que yo lo he estado exigiendo y en las comisiones correspondientes. Referente a eso, lo que firmaba este ayuntamiento fue un convenio. Cada 4 años se firmaban convenios con la Diputación. En estos convenios se establecían las aportaciones de la Diputación en las personas mayores, dependientes o grandes dependientes que no estaban en ingresos o estaban en listas de esperas para entrar en residencias, que nada tiene que ver con el reglamento del servicio de asistencia domiciliaria. Es decir, el reglamento de servicio de asistencia domiciliaria, para empezar, no es supramunicipal, es municipal, ¿vale? Abarca lo que nosotros queramos que abarca, y de hecho en el 2007 nosotros ya incluimos ampliarlo al resto de la población. Sí es verdad que las aportaciones que debiera hacer la Diputación, yo tengo aquí los convenios, el que se firmó, por ejemplo, en el 2007, y luego, obviamente, tengo el convenio del 2014 firmado por EH Bildu, quiero decir que con la Diputación. Pero me reitero, para hablar de los temas, de verdad, lo que hay que hacer primero es conocerlos, y más cuando somos gestores públicos. Y una cosita, simplemente porque si no lo digo de verdad, aunque el alcalde luego me dé un capó, tengo que reconocerlo. Cuando nosotros entramos en este ayuntamiento, en esta última legislatura, el servicio de asistencia domiciliaria, muy a pesar mío, y era una espina que yo tenía de la anterior legislatura en la que fui presidenta, y así lo sabía el alcalde, había 4 salarios diferentes.
Este ayuntamiento, a través de delegados sindicales, gestionamos con la empresa, y lo tengo que decir porque fue algo grato y no fue un esfuerzo por mi parte, sino de los delegados sindicales y también del conjunto de las trabajadoras, conseguimos establecer unos únicos salarios de tal manera que beneficiasen al conjunto, es decir, que las que menos cobrasen como las mayores, porque nosotros entendemos, como socialistas y personas de izquierdas, que el salario es fundamental, que la gente tiene que trabajar, pero hay que pagarle dignamente. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la votación, una explicación por cuestión de orden. Como ustedes saben, y ya la han mencionado, hay una enmienda alternativa firmada por EAJ-PNV y por el Partido Socialista. En el caso que la moción presentada por EH Bildu fuera aprobada, no se entraría a debatir ni a votar la siguiente enmienda alternativa. En el caso de que decayera, es cuando pasaríamos a la votación de la siguiente. Por lo tanto, pasamos a votación. Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 4 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones, queda rechazada la moción presentada por EH Bildu. ¿Alguna formación política que no haya entrado en el debate quiere hacer explicación de voto? Pues pasaríamos entonces a la enmienda alternativa. Doy lectura de la misma. El Servicio de Ayuda Domiciliaria de ASAD es un servicio público de carácter social que tiene por objeto el ayudar a que las personas con dificultades para continuar residiendo en su entorno natural. En el año 2015 este servicio asistió a 4.843 usuarios en Guipúzcoa, de los cuales 1.344 eran hombres y 3.499 mujeres. El 30% eran autónomos y el 70% restante se encontraba en situación de dependencia. Tradicionalmente, el núcleo familiar se ha ocupado del cuidado de las personas y este cometido ha recaído sobre todo en las mujeres, acentuando más las diferencias por género. El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Guipúzcoa suscribió en el año 2005 convenios de colaboración con los ayuntamientos guipuzcoanos para la delegación y encomienda de la gestión del servicio de ayuda a domicilio, prestando servicios calificados como dependientes, de acuerdo a la distribución competencial establecido por el Decreto 155/2001 del Gobierno vasco. Los dependientes son competencia de la Diputación y los autónomos de los ayuntamientos. A pesar de que hasta ahora este servicio ha regulado a través de normativa municipal, la Diputación Foral ha garantizado la mayor parte de la financiación del SAT, concretamente el 70%. Es por ello que podemos afirmar que el SAT es un recurso social de gran importancia en la participación de distintas administraciones. La Ley de Servicios Sociales 12/2008 modificó la distribución competencial establecida en el Decreto 155/2001. De esta forma, en su artículo 22, califica al SAT como un servicio social de atención primaria y en su artículo 27 se establece que la provisión y la prestación de estos servicios se garantizarán desde los servicios sociales municipales con la salvedad del servicio de teleasistencia que recaerá en el Gobierno vasco. En relación al plazo para hacer efectiva esta distribución competencial, la disposición transitoria segunda establece el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de dicha ley. Además, la disposición transitoria tercera establece otras 2 obligaciones. Por una parte, como consecuencia de la distribución competencial, se deberá realizar el correspondiente reajuste financiero entre las administraciones públicas vascas con el fin de garantizar la suficiencia financiera. Por otra parte, dicha redistribución competencial y dicho reajuste financiero en ningún caso podrá suponer una disminución de los niveles de intensidad y cobertura de las prestaciones y servicios existentes. En aplicación de lo establecido en la ley, en octubre de 2015, el Gobierno vasco aprobó el Decreto de Cartera de Servicios Sociales. En la misma se define el SAT de esta forma. Es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva destinado a ayudar a las personas usuarias en situación de dependencia o riesgo de dependencia a permanecer en su domicilio, ofreciéndole una ayuda de atención doméstica y personal que posibilite su desenvolvimiento en el propio domicilio y su integración en el entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento. Solo podrán acceder a atención doméstica quienes reciban atención personal o se encuentren en riesgo de dependencia. Del mismo modo, en junio del 2016 se creó la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales de Guipúzcoa y uno de sus objetivos es precisamente el crear un mecanismo para la colaboración y negociación entre los ayuntamientos y la Diputación para consensuar los cambios derivados del reajuste competencial establecido por las leyes de servicios sociales y el decreto de cartera. Así, en la última reunión mantenida por la Mesa, se acordó la creación de una comisión de trabajo que elabora una propuesta de reajuste financiero del SAT y también la creación de otra mesa técnica que trabajara en hacer propuestas concretas para mejorar el SAT.
Del mismo modo, el Plan Estratégico de los Servicios Sociales 2016-2019 de la Comunidad Autónoma Vasca subraya la necesidad de realizar un reajuste financiero de los servicios para evitar situaciones como las que se producen en Guipúzcoa, donde un nivel de administración está financiando competencias que corresponden a otro nivel de administración. Este plan deja claro que las administraciones que se encuentran en esta situación deberán realizar este reajuste y que a partir del 2017 cada administración deberá hacerse cargo de la financiación de los servicios que le correspondan. La propuesta es: 1. El Ayuntamiento de la Sarteoria manifiesta que el servicio de ayuda a domicilio constituye un servicio indispensable para el cuidado de las personas porque, entre otros motivos, contribuyen a garantizar que la persona siga viviendo en su entorno natural. 2. El Ayuntamiento de la Sarteoria apuesta por el desarrollo y la mejora del servicio de ayuda a domicilio. 3. El Ayuntamiento de la Sarteoria insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que acuerde las siguientes medidas: que la Diputación Foral de Guipúzcoa deje sin vigor la manera definitiva el Plan de Mejora de la Atención a la Dependencia en Guipúzcoa 2013-2016, aprobado por el anterior equipo de Gobierno; que en el marco de la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales de Guipúzcoa alcancen un acuerdo respecto al nuevo reajuste financiero del sistema de servicios sociales del territorio histórico de Guipúzcoa, de acuerdo con la nueva distribución competencial; que adopten las medidas necesarias para garantizar la mejora del servicio de ayuda a domicilio y, por último, que ponga en marcha proyectos de innovación que permitan implantar nuevas soluciones a la atención domiciliaria tradicional. Esta es la moción presentada por el Partido Socialista y AJPNV. ¿Alguna formación de las que presentan quiere intervenir o da por presentada ya la moción con su lectura? ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda alternativa presentada por el Partido Socialista y AJPNV? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones, queda aprobada la enmienda alternativa presentada por el Partido Socialista y AJPNV. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación de voto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Como ustedes saben, se ha presentado una declaración fuera del orden del día. Para ello, tienen ustedes copias del documento. Para su inclusión en el orden del día tendríamos primero que votar su urgencia. Por lo tanto, pasaríamos a votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se incluye en el punto del orden del día. Explicar. Es una declaración presentada que EH Bildu ha presentado a la mesa de convivencia para intentar llegar a un consenso con todas las formaciones políticas, cosa que no ha sido posible. Y, por lo tanto, las formaciones políticas que sí lo respaldan lo traen a este pleno, que son EH Bildu, Aldu La Sarteoria Puede y EAJ-PNV. Doy lectura a la declaración. A raíz de los hechos acaecidos en la madrugada del pasado 15 de octubre en un bar de la localidad de Alsasua, en los que resultaron heridos 2 guardias civiles y sus parejas, así como las consecuencias derivadas de los mismos, el Ayuntamiento de la Sarteoria se reafirma en su compromiso por la paz y la convivencia, así como el desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, que podrían acaecer penas desproporcionadas a los jóvenes encausados. A lo largo de estos meses han sido numerosas las manifestaciones, concentraciones y actos de diversa índole en los cuales personas, entidades o instituciones de todo tipo y condición han denunciado la flagrante falta de proporcionalidad que estaba presidiendo todo lo acontecido en torno a este caso. Durante este tiempo, las principales instituciones de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, entre ellas el Parlamento de Navarra y el Parlamento Vasco, han considerado que no cabe concluir que los hechos denunciados puedan considerarse susceptibles de ser calificados como acto de terrorismo de acuerdo al artículo 573 del Código Penal y que, en consecuencia, deberían de ser instruidos y juzgados en Navarra. Recientemente, también un total de 74 diputados y diputadas y senadores y senadoras de las Cortes Generales, 52 parlamentarios y parlamentarias del Parlamento Europeo y 83 alcaldes y alcaldesas de ayuntamientos de Euskal Herria han manifestado su preocupación por este caso. El 4 de julio del 2017 se conoció el escrito de acusación de Fiscalía en el que está solicitada la imposición de una pena de 62 años y 6 meses para una de las personas encauzadas, 50 años para 6 de ellas y 12 años y 6 meses para una octava persona. Una verdadera desproporción que no debiera asumir un Estado de Derecho. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria aprueba la siguiente declaración institucional. 1.
El Ayuntamiento de Lasarte Oria manifiesta su más rotunda discrepancia con la petición de penas que recoge el escrito de acusación de la Fiscalía y manifiesta una gran preocupación por el devenir de los acontecimientos, habiendo constatado que este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sin razón inaceptables. 2. El Ayuntamiento de Lasarte Oria reitera su firme compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas como principios propios de un Estado democrático de derecho y manifiesta que la desproporción que rodea este caso se enmarca en la dirección contraria a la normalización y convivencia democrática. 3. El Ayuntamiento de Lasarte Oria reitera su apoyo a la motivación de la Audiencia Provincial de Navarra respecto de la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo y, por tanto, se reafirma en que la competencia para instruir y juzgar los hechos sucedidos en Alsasua el pasado 15 de octubre debieran corresponder al Juzgado de la Pamplona. ¿Alguna formación de las firmantes quiere intervenir para hacer una explicación mayor? Pasaríamos entonces a el debate. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EAJ-PNV, Aldu Lasarte Oria Pueda y H. Bildu? ¿Votos en contra? Pues por 9 votos a favor y 8 votos en contra queda aprobado la moción presentada por EAJ-PNV, Aldu Lasarte Oria Puede y EH Bildu. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? EH Bildu tiene la palabra. Eskerrik asko. Gure baiezko edo gure aldeko bozka argumentatzeko, onartu diren, 3 puntuetan agertzen diren kontzeptu pare bat hartuko ditut, alde batetik, egon den desoreka, eskatutako zigor eske horretan, dagoen desoreka, eta, egoera berezi baten adierazgarria da, adibideak pila daude, nik batzuk ekarri ditut, ikusteko beste kasu batzuetan, atzekoak, edo askoz larriagoetan, neurtzeko neurriak ezberdinak dira. Adibidez, Angel Berrotaren kasua, gogoratu daiteke, maiatzaren 11ko atentatu islamista zen bueltan, ez? Iruñan gertatu zen, bere okindegia kokatuta zegoen etxean bizi zen polizia batek eta bere semeak tiro eta labankadaz hil zuten. Eskaparatean, kartel politiko bat eskartzeagatik. Orduan, fue una reyerta entre vecinos. Oain, kasu honetan, gaueko ordu txikitan gertatzen den, liskarra da, ez da reyerta. 1979ko azaroaren 11an, gauerdia pasata Altsasutik hurbil, etxarri arana zen kasu honetan, kontrol batean Guardia Zibilak Mikel Arregi Herri Batasuneko zinegotzia tirokatu eta hil egiten du. Ezen kondenarik egon. 1987ko San Ferminak, polizia zezen plazan sartzen da tiroka, garabatutako aginduak hor daude, no os importa matar, reparar todas las bocachas y tirar con energía. Gero gauean Germán Rodríguez hiltzen dute tiro bat kopetan, inorez da, epaitua izan. 1976ko martxoak 3, Gasteiz, polizia tiroka sartzen da Zaramago elizan, 5 hildako. Arduradun politikoak Manuel Frageri Barne eta Rodolfo Martin Villa. 40 urte pasata, Rodolfo Martin Villa kondenatu dute? Ez, kondekoratu egin dute. Fraga ez dute kondekoratu, aurretik hil zen. 2008ko San Ferminak, kasu honetan bai, Jose Diego Illanesek Nagore Lafarge bortxatu, ito eta mutilatu egin zuen. 12 urteko kondena jasozun, ez 72. Gaur egun, 3. graduan dago, San Ferminetan egoteko moduan. Galindoz hitz egin behar dugu. Benikasim, antzeko egoera bat edo kasu bat planteatzagatik. Bertako epaitegian,
Rafael Mora, condenado por una paliza en una reyerta en Benicassin. Una de las víctimas, un guardia civil, necesitó cirugía en la cara. El acusado deberá pagar una multa de 300 euros. Hori da, mozion esaten dena, eta elementu hauengatik planteatzen dugu mozioa. Eta gero, hirugarren puntuan, planteatzen den, eta guretzat importantea da, guk ez dugu esaten hori aztertu behar ez denik, edo epaitu behar ez denik, noski epaitu behar dela, gertatu zena, epaitu eta listo. Baina eskatzen dena da, bertako epaitegi naturala izatea horren arduraduna. Eta ez Audientzia Nazionalean. Ze Audientzia Nazionala, Wikipediatik hartuko dut, badakigu, Wikipedia ez dela Biblia, baina aipatuko ditugunak datuak dira, besterik gabe. Eta bertan, esaten du, entzutegi nazionala Madrilen egoitza duen eta Espainiar estatu osoan eskumena duen elegite eta ekinaldiko auzitegi berezia da. Frankismoaren errepresioa bideratzen zuen ordena publikoko auzitegia desegin zuten egun berean sortu zen. 1977ko urtarrilaren 4an. Frankismoko auzitegi horren egoitza bera ere eta hainbat langile eta epaile hartuta. Nik uste dut dena esana dagoela. Eta hori Wikipedian. Hortik aparte, sortu zutenetik, milaka atxilotu pasa dira bertatik, Audientzia Nazionaletik, milaka torturatuak pasa dira bertako epaileen aurrean, Unai Romano pasa zen adibidez, inork ez zion tortura arrosturik aurpegian ikusi. Gauza bera gertatu zen beste milakaekin. Ondorio zuzena da, botere politikoaren tresna zuzena da, eta da Audientzia Nazionala. Eta horregatik, aldeko bozka eman dugu, hori da hain zuzen, hirugarren puntuan eskatzen dena. Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio. Último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Aquellas formaciones que quieran intervenir. Primero son las formaciones políticas y después, cuando termine el pleno, habrá la oportunidad de que los ciudadanos puedan intervenir. ¿A qué formaciones políticas quieren intervenir? Pues el señor Antxordoki tiene la palabra. Hiru edo lau galderatxo dauzkat. Bat daukagu lehengo hirigintzako batzordean hitz egin genuen, Zatarain inguruko uralita zala etzala informe bat zegoela, eta hango auzokidek eskatuta pasako zitzaiela edo irakutsiko zitzaiela esan zen. Orduan galdetu nahi nuke, hori gauzatu dan edo ez. Bigarren galdera daukat, Askatasunaren Parkeari buruz mozio bat aprobatu genuen, eta Jaurlaritzaren baimena behar genuen zerbait egiteko edo ez egiteko, hori nola dagoen. Eta gero daukat beste bat, klasiko bihurtuko dela iruditzen zaidana, dela streamingaren kontua, ez dakit nola dagoen. Eta naukan San Frantziskoko kontua hitz egiteko, baina ikusi ditut interesatua daudela, orduan beraiek egin dezatela galdera. Señor Naya, portavoz de Aldo Lasarte, puede tirar. Muchas gracias, señor alcalde. La consulta es, hemos visto que se están llevando a cabo actuaciones en la acera que está donde el BM. Entonces nos gustaría saber realmente quién está llevando a cabo esas actuaciones, porque no sabemos si es una empresa, hemos visto a la brigada por allí también. Entonces, si nos puede explicar, por favor, el tema. Gracias. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Alde batetik, Antxordoki jaunak plantatu duna, Zataren guguralita, hor zegoen. Gero, inguru horretan ere pare bat kontu alde batetik, Zatarengo urbanizazioarekin lotuta, eta, hor, transformadore bat jarri da, eta dirudienez, etxekiko mantendu behar den distantzia gorde gabe. Ez dakit ala den, hori da jaso duguna, baina, jakin nahiko genuke, ea horrela den, eta, ala baldin bada, ez bada, ez da zer esaterik, baina ala baldin bada ze planteatzen den.
Eta gero, jaso dugu ere bai, obrak goizean oso goizazten direla, zazpitan ordenetan. Eta, galdera litzateke, obrak hasteko ordutegia nola dago finkatuta, zer izpidek, nola dago. Gero, beste eremu batean, eta hori ere aurrekotan agertu da hemen, da, Pinutegiko parkearen egoeraz, hori nola dago, bere garaian aldundiak inbarzun hori, ezun ondo, bere lana ondo egin, itxita egon da, horren egoera ezagutu edo jakin nahiko genuke. Eta gero nire aldetik, gero leirek beste galdera bat planteatuko edo, pare bat planteatuko du, beste galdera bat lotuta dago, hipodromoeko etorbidean eraikitzen ari den, oso horrelatuta dagoen dorre horrekin. Jaso dugunaren arabera, obra hori egiteko, eraikin hori egiteko, beste behar da, dominio hidrauliko publiko okupatzeko baimena. Baimen hori, Confederación Hidrográfica del Cantábrico ematen du, baina, uraren bidez egiten da tramitea eta bar. Eta, jaso dugunez, ez dakite ala den, tramite hori edo eskara hori, baimen hori, oain, eskatu dela, oain, duela hilabete, eta hori prinsipioz, aurretik egin beharreko kontua izango zen. Atzo, eskatu nun horren inguruko informazioa, txostena, arkitektuaren txostena, atzo eskatu nun, logiko edo ulertzekoa da oraindik ez gasotzea, galdera da, horren inguruan zer dagoen, ala egia den, baimena eskatu gabe egin diren obrak, edo ez, edo, horren errazoiak. Eta gero, leirek pare bat galdera ditu ere bai. Beste bi euskararekin lotuta, batetikan, udal honek badu hitzarmen bat Jakun Kultur Elkartearekin, hitzarmen horrekin lotuta hainbat egitasmoean baten dira urtean zehar aurrera, horietako bat izaten da udako txokoak izaten dira, eta ja martxan daudenak aurpila batekin. Udal honek aurreko astean antolatu zuen ekitaldi bat Saharatik eta Txernobiletikan etorritako aurrei ongi etorria egiteko, eta bertan ere txokotako talde pila bat, aurpila bat zeuden. Zein izan zen gure sorpresa, ekitaldi hortan alkatea zuzendu zen erdera utxean, aur guzti hauen gana, erdera utxutxean. Irutzen zaigu koherentzia falta izugarri bat, txokoetan euskeratik euskeraz egiten da lan, begiraleak egunerokoan ere beste helburu batzuekin batera euskeraren normalizaziorako egiten dute lan, eta instituzio ontarako, udaleko ordezkari nagusia alkatea izanik, eta udalak babesten dituelarik txokoiek ere, inkoherentzia izugarri iruditzen zaigu, ume horien gana erdera utxeaz hitz egitea. Orduan, galdera da, gure aldetikan, ea gai honen inguruan, aurrerantzean, ea alkateak hartu dezaken konpromezurik, horrelako ekitalditan, euskeratikan, euskaraz egiten denan ekitalditan, udalak babesten dituen horietan, hor, behintzat, euskaraz aritzeko konpromesua ea hartu dezaken edo ez. Hori bat. Eta gero bestetikan ere, ikusita aurtengo jaietarako diru kopuru osoa, eta diru kopuru hori nola banatu izan den ikuskizunetan, hor, zerrendatua daude ikuskizun bakoitzaren gastuak, eta bertan, objektiboki, ikusi eta datuak matematika hutsak, erakusten digute, ikuskizun kontratatu dian eta dirua gastatu dian ikuskizun guzti horietatikan 80% erderazko ikuskizunak izan diala. 120% euskerazkoak. Orduan berriro ere, gure galdera da, ea jaietan ere, euskerarekin, euskeraren presentzia bermatzeko konpromezua hartu ote dezaken alkateak eta gobernu honek ere. Vale, muchas gracias. Voy a empezar a dar respuesta. En relación a EAJPNV, en relación al informe de Zatarain, acabo de consultar con el secretario, que saben que es el jefe del urbanismo, y me dice que está listo, preparado para la firma. No me ha llegado, por lo tanto, o mañana o pasado me llegará a la firma.
En relación a el Parque de la Libertad con el Gobierno vasco, hemos empezado a tener contactos con diferentes miembros del Gobierno, entre ellos la viceconsejera de Planificación Territorial, para ver, anteriormente nos hemos reunido justo ayer, hoy es martes, ayer, para empezar a tratar todo este tema y poner en marcha el proceso participativo. En relación al du Lasarte Oriapuere, la acera de Michelin, es una obra que está haciendo el Ayuntamiento a través de la empresa Marizcurrena y tiene un coste de poco más de 30.000 euros. En relación a Bildu, el transformador de Zatarain, cumple la distancia con las viviendas, cumple porque tiene los permisos en regla, tiene los permisos otorgados por parte del Gobierno vasco y, por lo tanto, la documentación la tiene usted en el Departamento de Gobierno vasco de Urbanismo, si lo quiere consultar. En relación a que las obras empiezan pronto, no hemos tenido queja por escrito en el Ayuntamiento. Nosotros no tenemos ningún momento que siempre que hay en una obra hay quejas de que las obras empiezan antes de la hora por parte del Departamento de Urbanismo. Se le manda una notificación a la empresa para que cese y que se adapte a los horarios. En relación al Parque Pinutegui, parque que ha realizado la Diputación Foral, nos reunimos con los técnicos y con el director de Medio Ambiente de la Diputación y lo que se quedó es que va a ser el departamento de la Oficina Técnica del Ayuntamiento la que va a hacer un listado de las deficiencias que hemos detectado para obligarles a la Diputación a que corrija todas esas deficiencias. No vamos a hacer que sea la Diputación la que intente arreglar, sino que vamos a dar nosotros el listado de todas las deficiencias que hemos detectado como Ayuntamiento. En relación a la necesidad del dominio hidráulico de ocupación que se solicita a URA, he hablado con el secretario, que como he bien dicho anteriormente es el que hace de jefe de urbanismo. La autorización es independientemente del Ayuntamiento y está solicitada por el promotor y lo tiene pedido, es lo que me está diciendo ahora mismo. Por lo tanto, está solicitado. En relación a los chocos de verano y la recepción a los niños de Sáhara, pues yo no sé en qué recepción estuvo usted, señora Elizegui, porque yo empecé interviniendo en euskera, dando los buenos días, preguntando qué tal estaban en los chocos y simplemente di una frase, porque no intervine prácticamente. Quien intervino fue una trabajadora social de Villa Mirenchu que intervino totalmente en euskera. Yo no dije nada, simplemente di la bienvenida, egunon guztioi, ser modusado de Techocoetán, y otra frase de, sabéis que recibimos a unos chicos del Sáhara y de Ucrania. No dije ninguna frase más. Pues en el vídeo sale que simplemente digo esas dos frases. Y vuelvo a decir, el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce dos lenguas oficiales, que es el euskera y el castellano, y el alcalde utiliza la lengua que considera oportuno y que quiere. Por lo tanto, no será usted la que a mí me obligue en el idioma en el que yo quiera hablar. Pues ya está. Y por último, en relación a las actividades que se han hecho en castellano en las fiestas, me sorprende que ustedes de EH Bildu planteen eso cuando Trapusarra ustedes lo han contratado cuando han estado en el Gobierno y en castellano. Las chirigotas las han traído ustedes, no ha sido un invento del Partido Socialista o una idea, una novedad nuestra, la han traído ustedes y tratan en castellano. Artistas del gremio, que son de Zaragoza y no saben euskera, lo han traído ustedes. Por lo tanto, la única diferencia es que hemos hecho un concierto el sábado, ahora no me sale, de efecto pasillo, es la única diferencia. Que yo creo que la gente de este pueblo ha estado bastante satisfecha por el resultado de la Plaza Oquendo. Por lo tanto, que vengan ustedes a criticar el dinero que se gasta en actividades en lengua castellana, cuando ustedes esas mismas actividades las han venido contratando cuando han estado en el Gobierno. Y no tengo más que decir. Zerbait komentatzeko. Barkatu, ez diazu erantzun streamingaren kontua.
Pues se me ha olvidado por completo, es verdad, tiene usted razón, que lo preguntó el mes pasado, quedé que lo trataría con el señor Iñaki Mújica y que le daríamos una respuesta y se me ha... Ahora sí que sí, sin falta, mañana yo me comprometo en darle una respuesta. Señor Barrio. Bai, bi kontutxo bakarrik. Bueno, Euskararen kontuarekin, keja ez da zenolako keja, edo galdera, barkatu. Zenolako ekipenak egin diren, baizik eta proporzioa. Ze proporzioan gastatu da hizkuntz batean eta bestean, hori batetik. Eta gero, dominio hidrolikoaren kontuarekin, bai, ados, hori da jaso duguna eskatu dela, baina dirudienez, edo hori ziurtatu nahiko genuke, behimen hori behar da obra hasi baino lehen. Hori da zalantza edo ez dakit horren berrik daukazun. Bueno, pues desde el departamento técnico correspondiente dice que en estos momentos no le puede contestar, pues lo consultará y le dará la información. Y en relación al porcentaje, el porcentaje varía, señor Barrio, porque el año pasado se trajo un concierto de 21.000 euros que era Kensaspi, si no me equivoco, y este año se ha traído a Efecto Pasillo, que eran 24.000. Es la diferencia. Eso es lo que hace cambiar la balanza. Simplemente que un concierto, en vez de ser en euskera, que es el concierto potente que se hace en todas las fiestas, se ha hecho en castellano. Pero vuelvo a decir, el año pasado fue en euskera y no pasó nada. Y ahora pues este año ha sido en castellano. Y el año que viene pues será otro grupo totalmente diferente. Y vuelvo a decir que también, cuando hablan de participación, tenemos que dejar, y hay participación en fiestas, la gente propone los grupos. Y no tenemos que vetar a grupos que la gente quiera proponer porque no sepan euskera o sean de fuera de aquí.